¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más, a un blog más de Guardianes sin Filtro. Y para nosotros es un gusto tener a un gran invitado el día de hoy. Pero antes vamos a darle las gracias a Asesoría Integral de Protección Civil, a PROSI, también a No Cuerpo, productora de videos musicales, comerciales y documentales, a Jenny's Kitchen, Burritos y Tacos, a Chop and Chine. Los saluda a Karen Michelle. Un gusto saludarlos a todos ustedes. Bienvenidos a Guardianes sin Filtro, donde escucharemos las voces de los protagonistas que recorren las calles y avenidas de Tijuana día y noche y quienes deciden actuar mientras nosotros trabajamos o estamos descansando. Gracias a todo nuestro equipo, que sin ellos esto no sería posible. Gracias a Leslie Godoy en diseño y fotografía, a Blanca Vázquez en redes sociales y en producción también, a Susana Becerra en plataformas digitales y en producción, a nuestro productor Carlos Calva, que el día de hoy aquí se quedó, aquí anda. Carlos, ¿cómo estás? Aquí estamos listos. Y a José Rito Portugal, Estudio de Relaciones Públicas. Un gusto saludarlos. Les voy a presentar a nuestro invitado que tenemos el día de hoy, doctor Carlos José Martín Vera Hernández. ¿Cómo está usted? Muy Bienvenido, bien. buenos días. Gracias por invitarme aquí, con mucho Tien- gusto. Gracias, tiene nombre de actor de Sí, telenovelas. ¿verdad? Sí, 3 nombres. No sí. caben en mi INE. Me tiene que Carlos José Martín. Sí, sí. ¿Cómo está? Bienvenido, un Muy bien, gusto. muy feliz. Sí. Gracias. Es profesor jubilado en la Facultad de Medicina y Psicología de la UABC de Tijuana. Su carrera académica incluye Ingeniería Industrial en Electrónica ITT, medalla al mérito académico de especialidad en Matemáticas en Computación, Centro de Graduados ITT, también en Medicina General por la UABC, premio al mérito académico, maestría, doctorado y postdoctorado en bioingeniería en la Universidad de California en San Diego por la UCSD y becado por USMexus con ACIT. Tenemos también que ha estado en el área de emergencias prehospitalarias, se ha desempeñado como subdirector operativo del Grupo de Rescate Halcones, AC, subdirector de la Dirección de Bomberos y Protección Civil en el 14º Ayuntamiento, coordinador de planeación en la Dirección de Protección Civil Estatal, fundador del Grupo Estatal de Respuestas para Emergencias Mayores, fue autor del primer Plan Municipal de Contingencias en México, ha sido coordinador médico prehospitalario, coordinador de socorros y coordinador de innovación tecnológica de la Cruz Roja Tijuana y coordinador estatal de capacitación de la Cruz Roja de Baja California. Un largo historial académico y sobre todo la preparación. Su principal misión de nuestro invitado el día de hoy es apoyar a que las próximas generaciones mejoren sus habilidades y destrezas profesionales, que desarrollen el pensamiento crítico e implementen proyectos de vanguardia precisamente para mejorar su calidad de vida a nivel individual y colectivo, estimulando su capacidad de asombro y curiosidad utilizando recursos tecnológicos y educativos innovadores en ámbitos de la psicología y educacionalmente seguros que promuevan la atención humana. Doctor, qué gran enseñanza tiene usted para todos para todos los que están en las emergencias prehospitalarias y bueno, en diferentes áreas que son la Cruz Roja y también lo que son bomberos. De verdad, muchas gracias, un gran currículum y sobre todo para iniciar esta plática, doctor. ¿Tiene saludos, doctor? Y, ¿Tiene pues, saludos? a la gente que lo está escuchando, que me da mucho gusto que haya un programa como el tuyo y que Gracias. haya gente que escuche la voz de los demás. Este, Mm. Cuando pasan cosas feas, siempre es importante pensar, ¿a quién hay que escuchar? ¿A la gente que critica? Pues escucha la voz de quienes ayudan. Ujú. Entonces, hay un montón de gente aquí en Tijuana ayudando a mucha gente, la Cruz Roja, grupos de rescate y bomberos. Creo que es importante escuchar a ellos. Tienen Ok. muchas cosas que decir. Sí, Entonces, bastantes. creo que tu programa les da esa oportunidad de que puedan llegar a más gente y de que escuchemos el sentir de mucha gente que se dedica a esto y Sí, que dedica su vida a esto, ¿no? Entonces, sí, sí. ya eso es una acción social muy importante, ¿no? Y lo que hacen, ¿no? O sea, también que sepa la ciudadanía qué hay detrás de todo esto. Sí, sí. Que hay Mm. seres humanos, ¿no? Exactamente, Sí, que piensan y sí, sí, sí. que son de carne y hueso como usted y como yo y como todos los que nos están escuchando Sí, y sí. viendo. Doctor,
Para los que quieran dejar saluditos, también nos dejan saluditos aquí para el doctor. Doctor, em, preguntando sobre su vida como persona y sobre su carrera, es impresionante su trayectoria académica y profesional. Sin embargo, nos gustaría saber qué es lo que más lo que más le apasiona fuera de su trabajo y sus investigaciones. Creo que la curiosidad, siempre quiero saber cómo funcionan las cosas, ¿no? Al principio eran los dispositivos electrónicos, las computadoras, Ujú, y después que me di cuenta que los seres vivos eran mucho más complejos, lo que más me interesa es cómo funcionan a nivel así individual, ujú, y después cómo cambian su comportamiento cuando están en colectivos, ujú, y cómo forman nichos ecológicos así muy ujú, complicados, ¿no? Entonces, realmente mi pasión es ver la naturaleza, ujú, me interesan mucho los seres vivos en particular, sí, y lo que estudié realmente fue como tratar de obtener herramientas para okey. tratar de entenderse todo. ¿Le gusta salir a Claro, sí, pasear? mi pasión es estar fuera, y a mí lo que me gusta más es el agua, ¿no? Me encantan muchas cosas de agua. Sí, Algún tiempo yo no sabía, nadar, ajá. y yo quería volar, y digo: "¿Cómo puedes volar?", ¿no? Mm. Pues yo no quería volar en Bueno, ahora aviones. como está la Sí, tecnología. pues yo no quería volar en aviones con tantos instrumentos, yo quería volar, yo volar, ¿no? Okey. Y me di cuenta que la manera de volar era podías simularlo Ujú, flotando en el agua. Entonces, sin saber y sin tener condición, aprendí a tener mejor condición física, a ujú, correr, ujú. después a nadar, y después pude lograr mi sueño, que era bucear, ¿no? Y entonces bucear Guau. es completamente explorar un mundo que uno Sí. no está acostumbrado a ver, ¿Y cómo está el mundo allá abajo? pues completamente diferente, o sea, completamente diferente. O sea, los seres que se acercan a ti se acercan con curiosidad, no te tienen miedo, Sí. no saben que los quieres pescar o cazar o hacerles daños. Y dicen: "¿Qué es esto, no? ¿Qué es Sí. este animal que emite burbujas?", ¿no? Ajá. Entonces, a mí me interesaba mucho ese asunto, ¿no? De Ujú. poder la ingravidez me gustaba mucho, y por eso me gusta hacer cosas en el agua. Me gusta Okey. kayakear, me gusta snorkelear, me gusta Okey. bucear. Ya no buceo tanto porque ya con la edad como que da miedo, así, tener Sí. alguna complicación. Pero en general las actividades que más me gustan son de la naturaleza. Salir a acampar, Sí, sí, caminar. sí, ¿cómo no? Me encantan los animales, los perros sobre todo. ¿Tiene Entonces, mascotas? sí, ahora mi esposa me obliga a tener mascotas. Mi esposa junta perros de la calle. Hemos tenido hasta Ah, 18 perros ¿de rescatados. verdad? Todos feitos, ¿no? Y no, Todos no importa, no es corrientes. que no son feitos, solamente están O si descuidados. la gente los considera que vale menos porque no tienen raza, ¿no? Mm, Pero no es cierto. Entonces, realmente me gustan los animales mucho. ajá, Y me gusta escuchar a la gente, realmente. sí. Y lo que más me gusta más es ver gente joven que quiere aprender cosas. Sí, claro. Entonces, sobre todo cuando tiene un objetivo superior, ¿no? Sabes que yo quiero aprender cosas para hacer Ajá. el bien común. Ok, yo te puedo ayudar en algo. No, Sí, no sé claro. todo, pero te puedo guiar, ¿no? Sí, claro. Y ofrecerles como el buffet. Mira, no te quiero obligar a que tú estudies algo, pero mira, este es lo que puedes ver. Mm, Aquí está el surtido que tienes. La sí, sí, química, la sí, sí, biología, la sí. física, la ingeniería. Trata de encontrar alguno. Y hay gente que no les gusta las ciencias y está bien, que les gusta el arte. Y a través del arte hacen Sí, cosas muy suaves. Entonces, con que haya una pasión por hacer las cosas, para mí estoy contento, ¿no? claro, claro que sí. ¿De dónde es originario usted, doctor? Yo soy de México DF, nos venimos para acá muy jóvenes, y creo que a los 9 años vine para acá. Ya es de Entonces, aquí. ya Dicen que el tengo que aquí. toma agua de la Sí, presa sí, ya no sí, regresa, ¿o cómo sí, es? sí, exactamente. Sí, Okey, y ya se quedó aquí. Aquí se casó, aquí hizo su sí, sí, vida, sí, aquí aquí estuvo. estudié todo. Ajá. Sí. Mm, Estuve un tiempo trabajando en Estados Unidos, ujú. y Estados Unidos está muy bonito, está bien, pero no me gustó realmente. O sea, La vida es muy, muy solitaria, ¿no? algo me hizo clic ahí, que sabes que está mejor México. Entonces me regresé para acá. Decían que en México, dicen, México puede hacer muchas cosas, tienes más libertad de hacer más cosas, Mm, y Estados Unidos como más solitario, más de que tu casa, tu trabajo, tu casa, tu sí, trabajo. no supe qué fue, pero no, No, así, en aquel tiempo no, algo no. algo no checó en mí. Sí. Dije, mejor me regreso a mi país. ¿Le gusta cocinar, doctor? Soy malísimo para cocinar. De Sí, hecho, he tenido problemas para calentar la sopa Maruchan. sí. No he podido calentarlas. Se le pasa el tiempo. No, alguna vez fuimos a una acampada en Ujú, la parte alta de la sierra, y como yo no sabía que no tomé en cuenta que no hervía el agua y no se me hizo mi sopa. ujú. Hasta que llegó una persona y me dijo: "¿Sabes qué? Tapa La sopa, sí, 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 tápala sí. para que pueda hervir". Oh, ok. Ajá. Entonces, yo soy pésimo para cocinar, o Sí, sea, sí. muy Ni un mal. postre, ni una No, gelatina, me ¿no? como todo lo que mi esposa haga, ¿no? Ah, no, pues qué Pero rico. no cocinar casi no. No, no sé, no Es sé. que les pido cosas, le pido detalles. Como a mí me gusta la ciencia, Ah, me okey. dice: "Échale poquita sal". Digo: "¿Cuánta sal?". Ah, Dime la cantidad. Caliéntalo, ¿a qué temperatura y por cuánto tiempo? Entonces, ah, hago preguntas que dices: "Ay, esto muy es muy científicas. científicas", dices: "No, mejor, ¿sabes qué? Yo te hago las cosas", porque tú haces muchas preguntas que no te puedo responder. Y luego le pregunto por qué pasan las cosas. Ah, okey. Y entiendo: "Oye, el científico eres tú dime, tú explícame". Digo: "Pues yo no sé, te pregunto". Ay, Entonces, la cocina es química y sí. física avanzada, entonces le tengo Ah, mucho okey. respeto, Sí.
Pero tengo muchas dudas de eso, entonces, Ok. yo estoy plagado de muchas curiosidades y dudas, Bien, entonces, bien. Y siempre fue desde pequeño, y ya hablando desde la infancia, ¿tenía curiosidad sobre todo esto o usted ya se imaginaba que iba por este camino de no, 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 la... yo pensaba así, me gustaban como los radios. En aquel tiempo no había internet, Ujú, y me sí, no gustaban los había. radios de onda corta. Me gustaba escuchar comercios de otros países. Ok. Entonces me compré un radio de onda corta, pues un montón de antenas en mi casa, y lo que quería es escuchar lo que decían de nosotros desde otro punto de vista. Me llama Mm, mucho la atención que yo oía noticias de México con una versión, ujú, y lo que decía en Radio Flash Internacional, o en la BBC de Londres, o en ujú, otros, sí, sí. era completamente diferente a lo que nos decían. Ujú, Y eso me llamaba la atención, o sea, ¿cuál es la percepción externa de ujú, nosotros? Entonces me gustaban los aparatos, las computadoras, al ujú, principio. ujú, Por eso estudié ingeniería industrial electrónica, porque me gustaban los aparatos. Pero ujú. en ese momento que estaba en ingeniería, creo que hubo reclutaron estudiantes para hacer servicio social, Ajá. con la gente que estaba damnificada, que habían evacuado de los laureles. Ok, Y sí. ese tiempo era, no sé, eran los 80, porque 79, 80, ¿no? Sí que fue una inundación Entonces, que hubo aquí sí, en sí, Tijuana, sí. sí, sí. Entonces pidieron gente para hacer encuestas, yo hice encuestas, pero ahí di un curso de primeros auxilios y ese fue mi inicio, ¿no? El inicio de lo que empezó, porque me di cuenta que aprendiendo primeros auxilios podía ayudar a la gente. Entonces me hizo algo muy práctico, ¿sabes? Ujú, Que hay un montón de cosas que puedes aprender en teoría y hacer ecuaciones que no sirven para nada realmente, o hacer cosas que impacten a la sociedad. ujú. Entonces ahí comencé, en mi curiosidad. Y vaya que la curiosidad lo ha llevado muy lejos. Sí, sí, sí. Pero son pasos que cualquier persona a mi edad podría dar, o sea, no es tan difícil. Usted lo dice cualquier persona, pero no todos tienen el interés O los de... privilegios, ¿no? Porque a em, veces el apoyo principal es tu familia. también, sí. Sí, yo conozco mucha gente muy brillante en Tijuana O lo económico también que no no lo... puede continuar por Ujú, problemas económicos, o sí, sea, sí. o porque su familia no se lo permite, o porque su medio socioeconómico no se lo permite, ¿no? Ujú, Entonces, aquí en Tijuana hay un montón de gente muy capaz, muy sobre bien. todo jóvenes, Ujú, y a veces no pueden llegar a donde quieren porque no es por su falta de capacidad, sino porque no tienen el medio ambiente adecuado. sí, eso es Y verdad. había que democratizar el acceso a la educación, que es uno de mis conceptos importantes, ¿no? Sí, Permitamos que más gente llegue a los lugares que quiere llegar, sí. dándoles acceso a educación de calidad. Usted bien lo menciona, cuántas personas son muy inteligentes y desafortunadamente pues no tienen ni el recurso, ni la manera, Ujú. ni el ámbito para poder continuar con sus estudios Sí, sí, sí. y se frustran sus sueños. Sí, sí, sí. Yo tuve oportunidad de trabajar en Estados Unidos dando clases a un grupo de estudiantes muy sobresalientes. Ajá, Hay un programa que se llama Cosmos, que es sí, la Escuela de California para Matemáticas y Ciencias. ajá, Y escogen a los mejores estudiantes de California, con sí. promedios arriba del 10. Arriba de Sí, 10. arriba, o sea, porque tienen clases extras, ¿no? Ajá. Y entonces mi trabajo era en 4 semanas inspirarlos para hacer experimentos y hacer pensamiento crítico. Ujú, Y estos chicos de preparatorias hicieron experimentos muy complicados. Les enseñamos cosas y ellos aprendían a programar, aprendían a hacer circuitos con arduinos, sí. aprendían cálculo integral diferencial, aunque no lo habían llevado, aprendían biotecnología y aprendían biología sintética en 4 semanas. Y al final Wow. hacían un proyecto en el cual Sí, sí, tiene habían sentido. transformado un ser vivo, cambiando su código genético, habían hecho un circuito que representaba ese modelo, la ecuación matemática que lo representaba, y habían hecho la presentación en público. Y cuando vi a esa gente, yo, ¿sabes qué? Hay una diferencia y en Tijuana hay gente como ellos. Sí, es que sí Nada la más hay. que no hemos tenido acceso a educación Sí. Las de fronteras calidad. no es una Sí. limitación. Y los problemas a veces de infraestructura, ¿no? Que no Sí. tenemos las herramientas y los laboratorios que ellos tienen. Pero también el Eso recurso sí. humano. No tenemos los maestros que nos inspiren. Porque el Sí. sistema educativo en general en México utiliza mucho la represión, la memorización y Ujú, la ridiculización como método de enseñanza. sí. Y eso apaga Ajá. muchas curiosidades. Sí. Usted inspira a muchas personas en las áreas de emergencias Mm, prehospitalaria. mm. He escuchado muchos comentarios muy buenos referente a usted, Pero no mm, soy bueno para eso. ¿Verdad? Lo pero que hago yo es que me junto con gente que sea bueno para eso y nos organizamos. siguen usted es un ejemplo Mm, vivo y un ejemplo donde usted mismo los instruye, los guía, los lleva y muchos lo consideran así, el papá de las sí. emergencias médicas, No, además es cuestión de que ellos su descubran. mentor de Sí. ellos. Entonces es muy bonito A escucharlo. lo mejor es descubrir su potencial, que lo descubran ellos mismos, que lo persigan y que Ujú, tengan autoconfianza de que yo ujú. sí puedo. No es Sí. cuestión de ayudarlos a descubrir sus potenciales. Ya los tienen. No Es más nomás que, sí, es guiarlos. nomás decir, mira, descúbrelo y acepta que lo tienes. Ujú. Sí, Entonces, eso sí es verdad. sí. Debido a que usted ha estudiado tanto ingeniería como medicina y ahora se enfoca en la biología sintética, nos preguntamos todo, ¿hay algún pasatiempo o actividad en su vida personal que refleje
esta curiosidad o esta fusión de ciencia y creatividad? Sí, me gusta hacer muchos clubes de ciencia. Lo hemos hecho como con, ¿Clubes? sí, clubes de Ah, ciencia. okey. Lo hicimos en la UABC, lo hicimos juntando, sobre todo juntar gente de multidisciplina, ¿no? Ajá. Hacíamos un club de ciencia los sábados, iba Ujú, gente de ingeniería, con ujú. gente de medicina, con gente de biología, con gente de química, con gente de leyes, y hablábamos sobre cosas bioéticas de biotecnología, y los enseñábamos a hacer algo. Y últimamente, recientemente, he trabajado mucho con la gente de la preparatoria François Cárdenas, con la doctora Berenice Vargas, ella es directora del Club de Ciencias, y hay un montón de chicos que llegan que ¿Cómo se quieren llaman aprender. los clubes de Se ciencias? llama Club de Ciencias ¿Nada más? de la preparatoria François Cárdenas. De Okey. hecho, la semana pasada tuvimos una semana entera aquí en la UABC, en el Centro de Simulación, Ajá. donde les enseñamos un montón de cosas de experimentos y de mediciones que pueden hacer relacionadas Sí. con medicina Ajá. y que apliquen la ciencia de datos y de análisis para descubrir cosas que estaban desapercibidas. Okey. Y sobre todo que hagan cosas que tengan utilidad social, ¿no? Porque Que mucha sean de gente hace ciencia que no sirve, ¿no? Ciencia exacto. que es para publicarse o para archivarla Ajá. o para que les paguen más. Pero hay gente que hace ciencia para poder ayudar, ¿no? Entonces, me interesa que haya más jóvenes que utilicen la ciencia o el pensamiento crítico como herramienta para resolver problemáticas sociales, suyas, Ajá. no lejanas, suyas. Entonces, ¿y está abierto para todo el estudiante que quiera, que le interese, sobre lo que es la ciencia y Sí, todo eso? sí, sí. Y Por ejemplo, tenemos una página que te pasa del CLAMS, que es el ajá, Centro para el Logro de Aptitudes Médicas y Aprendizaje por Simulación, es de la UABC, de la Facultad de Medicina. ajá, Y ahí publicitamos todo lo que podemos de cursos. Y ajá, cuando hacemos un taller, tenemos talleres abiertos, talleres cerrados, lo abrimos a la comunidad. Y ahí aceptamos a cualquier persona, o sea, cualquier persona que tenga curiosidad, y ¿no? el No hay, interés, no hay sí. necesidad de que tengas prerequisitos. Y no precisamente tienes que estar estudiando medicina, no No, de no, no. ingeniería, o sea, que Hay un te montón de guste. gente que no logra estudiar medicina, Ujú, que es muy competente. Por ejemplo, ahorita, en esta semana, ujú, el 4 de julio que se publicaron las listas de aceptación, ujú. mucha gente se quedó fuera de la escuela. Y esa gente sí es competente para muchas cosas, nomás no hay espacio. Sí, no, Entonces, esa gente tenemos que darle alternativas, ¿no? sí, claro. Entonces, sería contribuir a eso, ¿no? A que haya alternativas para que la gente explote su pensamiento. ¿Y qué cree que haga falta, doctor? Yo creo que ¿Espacios? espacios en falta, yo creo que más hace falta son espacios para que la gente pueda tener acceso Ujú, y mejorar la educación en la parte primaria y secundaria con maestros inspiradores. Yo le pregunto a mis alumnos de Estados Unidos que han llegado muy lejos. Los alumnos que van al programa Cosmos, por ejemplo, son chicos que entran a las escuelas élite de Estados Unidos, entran a Harvard, al MIT, a Princeton. Y les pregunto, ¿qué te inspiró a ti a estudiar ciencia? Y todos me responden lo mismo. Un maestro de secundaria, un maestro de primaria, ajá, me inspiró, me emocionó. ajá. Y no siempre es ciencia. Mi maestro de literatura me hizo que me gustaba leer. Mi maestro de deportes me hizo que me gustaba mucho la fisiología del deporte. Mi maestro de música hizo que Sí, amara la ajá. música. Entonces, el tener acceso a un maestro, bueno, Ujú, te cambia la vida. ujú. Lo malo es que no tenemos muchos maestros buenos en México. Ese Sí, es nuestro problema. Yo creo que lo principal sería invertir para que la gente que se dedica a la docencia ajá, le guste lo que hace y tenga empatía por la gente ajá, y los promueva hacia lo mejor. ujú. No marque sus errores y les esté corrigiendo y ridiculizando, sino que esté usando el frente positivo para que sean mejores personas. Sí, Yo creo que más falta es eso, tener mejores maestros. No pues, requerimos infraestructura, ¿eh? okey. Yo he Sí, estado en no, lugares con laboratorios súper equipados y me he dado cuenta que el problema no es el equipamiento, es el recurso humano, el recurso, la no es la calidad del enseñanza, maestro y la calidad del de estudiante. la enseñanza. Eh, Doctor, en lo que es en sus servicios, o que ha estado tanto en la Cruz Roja, bomberos, le ha tocado atender algún servicio que haya salido con los chicos, ya sean bomberos o que ya sea en Cruz Roja, que usted recuerde un servicio relevante que nos quiera compartir? Creo que lo más que más me impactó fue cuando fui el 85 al terremoto en México, Ujú, que cuando llegamos nos tocó trabajar. Fui con el grupo de Rescate Halcones, nos mandó el presidente municipal aquel tiempo, ujú, y me tocó trabajar en el Hospital Juárez. Y yo nunca había visto una ciudad devastada por un terremoto. Y ahí me di cuenta de la magnitud del desastre, ¿no? Que llegaba a un edificio que tenía 8 pisos colapsados y que había cientos de personas vivas adentro y que tú hagas todo lo posible por salvar y te des cuenta que es casi casi imposible hacerlo a sí, tiempo, claro. te genera así un gran sentimiento de frustración. Yo trabajaba como ingeniero en aquel tiempo, Ujú. regresé a mi trabajo y me decían, Carlos, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo algo en la computadora. Tienes 4 horas sentadas frente a la computadora, está apagada. Oh, sí, yo no me di cuenta que tenía estrés postraumático. Ahí yo me he dado cuenta que había quedado muy marcado por esa experiencia. Sí.
Y el asunto fue, creo que la frustración mayor fue no poder salvar a la gente. Que te hayan dicho, mira, abajo de este hospital hay un montón de gente. Mira, abajo del CONALEP hay varios estudiantes atrapados vivos. Mira, en esa maquiladora hay un montón de mujeres costureras atrapadas vivas abajo. Chin. Y si es todo tu esfuerzo y te das cuenta que no se puede. No puedes. Llegó gente de todo el mundo, de Francia, de SAMU, de París, de Sí. gente de Houston. Lo que vi que servían eran los perros. Sí. Porque en una vida tan grande que tienes tanta desolación, Ujú, no sabías por dónde empezar. ujú. Y yo pensé, pues debe haber un sensor de electromagnetismo en el corazón, no había. Un sensor de ruido de voz humana, tampoco había. Un sensor infrarrojo de calor, no funcionaba. Lo que vi que funcionó fueron las narices de los perros. Su olfato. Los perros permitían hacer en un área muy pequeña, ubicar tu trabajo y dónde empezar a escalar. Entonces, ese evento en particular, dije, ¿sabes qué? A partir de aquí ya me di cuenta que es un desastre mayor. Sí. Y también me di cuenta que había mucha falta de organización. En aquel tiempo no existía el Sistema Nacional de Protección Civil. Okay. Lo que hizo el ejército fue insuficiente. Lo que hizo la sociedad civil fue increíble. Yo ahí vi cómo la comunidad se podía autoorganizar y hacer labores de hospedaje, de alimentación, de atención médica, de transporte, ellos. Porque ni los bomberos, ni la Cruz Roja, ni el ejército pudo llegar a todos los eventos. Eran tantos focos de atención que no había suficiente. Pero lo que aprendí ahí fue eso, ¿no? Que la autoorganización comunitaria es muy importante. Y la solidaridad del pueblo mexicano es muy, muy fuerte. Yo ahí vi ejemplos de solidaridad muy grandes. Entonces, creo que fue el servicio más importante que he estado. Y cuando llegué dije, ¿sabes qué? Esto tiene que ser diferente. Y me puse a pensar cómo hacer un plan de contingencias. Y me puse a escribir por años, ¿eh? Cómo podía una ciudad responder. Y para mi mala suerte o buena suerte, en el 93, Alfredo Escobedo, que era de Rescate Sí, Halcones, claro. me dijo, ¿sabes qué? Me ofrecen un trabajo. ¿Me puedes ir a ayudar? Le digo, sí. Pero me dijo, no hay sueldo. Ok, no hay problema. Dice, tu primer trabajo es hacer el plan de contingencias. Le dije, ya lo tengo hecho. Ah, manches, ¿cómo es posible? Ya lo tengo escrito. Por lo que había vivido en México, ¿no? Pues en caso de un Sí, desastre sí, sí. natural, sí, claro. Yo había visto cómo organizar a la sociedad de una manera diferente, ¿no? Entonces lo presentamos al presidente municipal, dijo, está muy bien para Dinamarca, pero el costo es muy alto. Todo lo que ustedes piden en recursos materiales, humanos y financieros no lo tenemos y no tenemos la capacidad de comprar. Ok, no regresar. 2 semanas después, llueve el 6 de enero del 94 Sí, en como no Tijuana, las inundaciones del ocurre 90, una guerra terrible y en el bastante. transcurso de la noche mueren 30 y tantas personas. Sí, Y cuando amanece, dice el presidente municipal, todo lo que me pidieron está autorizado. no me diga eso. Helicópteros réntenlos, unidades de extracción cómprenlas, plazas autorizadas. Sí había dinero, No me diga sí había eso. dinero, pero el dinero estaba destinado a otras cosas. Sí, Y ahí me di cuenta que la política invierte mucho dinero en sí. imagen personal. De la gente que está en el poder, le interesa Sí. mucho mantener el poder. Invierte cantidades exorbitantes de dinero y no invierte en servicios hospitalarios de urgencia ni rescate. Sí, lo invierte en otras cosas. Sí, sí, sí. Entonces sí le autorizaron. Y Sí. sí, es que las inundaciones No, pues del 94 el costo fueron... político se dieron cuenta que era muy alto Sí, y dijeron, sabes que calcularon, sabes que el impacto de no hacer nada va a ser muy grande, sí. mejor soltamos la lana. Pero afortunadamente hubo eso y a partir de eso se generaron un montón de cosas para poder reorganizarnos. Sí. Y eso marcó, cuando en Tijuana, el inicio de que yo viera una oficina de protección civil con la parte de una persona. Antes había un titular y una secretaria. Ok. Y a partir de entonces ya hubo más gente, Más ya hubo gente, equipo de sí. radiocomunicación, Sí, ya hubo más computadoras para hacer predicciones, ya hubo exacto. unidades de retracción para Sí, responder. y hay más personas que se encargan para... Ya es estatal y ahora ya es también en Sí, el sí, sí. estado de Y Tijuana, se en lo creó que es también el municipal. Sistema Nacional porque sí se implementó, ¿no? Entonces, estamos progresando, pero muy lentamente, realmente. Lo que yo Sí. veo así de avances en el Sistema Nacional de Protección Civil es muy lento. Ujú. Falta mucho impulso. Pero pues poco a poco. Sí, sí, sí. Ya se avanzó un poquito, pues en un granito de arena y otro granito, pues que vayan siguiendo y vayan avanzando, porque sí se ocupa para, sobre todo en desastres. Aquí de momento Tijuana es muy impredecible, de momento llueve, de momento hace calor, de momento Sí, sí, hace frío, nos puede caer una tormenta en sí, cualquier momento y nos agarra a todos desprevenidos. sí. Pero hoy estamos en un desastre sanitario y la gente no lo percibe. En- O en- sea, un desastre es eso. cuando ocurre una emergencia que sobrepasa las capacidades de respuesta de las entidades de gobierno, en recursos y en infraestructura, ¿no? ¿Podríamos hablar de COVID en este caso? Hoy estamos hablando de ahorita en un hospital. Ajá, Ve a un hospital que quieras público y te vas a dar sí. cuenta de cómo está. Sí hace Es un falta hospital de guerra. medicamentos. O sea, Ajá, falta recursos humanos, falta recursos organizacionales, faltan ujú, equipo, faltan ujú, medicamentos. sí, O sea, para mi definición, no le ha gustado a mucha gente que le he dicho, pues estamos en ujú, un desastre sanitario. Yo ok. nunca había visto este hospital colapsado como lo he visto.
Sí, bastante. Y el sistema prehospitalario también está deficiente. Pero el problema ha sido porque la obligación de proveer ambulancias es del gobierno estatal y municipal. Y en Baja California no hay ambulancias. Bueno, sí hay ambulancias que acaban de conseguir el año pasado, Ajá, pero no responden a emergencias. ok. Entonces, quien se dedica a ellos son los grupos de rescate, los bomberos y la Cruz Roja, Sí. sin el presupuesto adecuado. El problema es económico, ¿no? Ujú. Dedican Nomás lo que, presupuesto a nomás otras lo que hay. cosas y podrían fácilmente hacer como otros, en otros estados, Querétaro, Guanajuato. Muchos estados de México tienen centros privados de urgencias médicas con servicios de auxilio médico de urgencias equipadas con decenas de ambulancias, con helicópteros, con hospitales móviles, porque ahí sí le han dado dinero a eso. Y aquí en Baja California no ha pasado, y no es de este sexenio, ¿eh? No ha pasado, y han pasado Sí, todos los colores de partido de mi vida, sí, y ninguno le ha puesto atención a eso. Por alguna razón desconocida para mí. sí, claro. Cada vez que hay un cambio de gobierno, generalmente yo le presento una propuesta al presidente municipal, y bueno, con el Estado todos me dicen que bonito, te vamos a hablar, y nunca pasa de ahí. Ahí se No quedó. hay voluntad política de hacer cosas en ese sentido. Están enfocados a otras cosas. Sí, le toman prioridad a otras cosas que pues no, Sí, no se requieren en ese momento, ¿no? Hay, sí. hay prioridades, como dijera. Doctor, ¿tiene usted alguna cicatriz invisible de tanto personal o de servicio que nos quiera Sí, fue compartir? la que te comenté de no haber podido salvar a la gente enferma. O sea, es horrible, ¿no? Ujú, Te das cuenta de tu incompetencia. Y también te das cuenta de tu vulnerabilidad, ¿no? ujú. Entonces, el no haber podido hacer eso me hizo que me metiera a todos los cursos posibles Ah, ok. de rescate urbano. Yo no sabía rescate urbano. Yo era rescatador en el rescate alcohol, rescatador automotriz. Sí, sí. Y estaba comenzando a ser entrenado como rescatador de buceo, ¿no? Pero ahí me di cuenta que el rescate más difícil es el rescate urbano, el rescate de estructuras colapsadas. Sí, sí, Entonces tomé bastante. todos los cursos que había aquí cerca, en el Ajá, Miramar College, en el Southwestern College. ujú. Y después me di una beca en Bomberos de Tijuana. Y Ok, fui junto con los bomberos a Texas A&M, a ujú, la Universidad de Texas A&M en College Station. Y tomé el curso de rescate en estructuras colapsadas y rescate ok, pesado. ajá, Y ahí como que esa era como tratar de compensar eso, ¿no? Pero me di cuenta que a pesar de todo el entrenamiento, todo el equipamiento, mm, muchas veces las emergencias son tan graves que no hay manera de saber a la gente con vida. no, sí, es verdad. La inversión más eficiente, costo efectiva, es la prevención. La prevención a nivel Sí, individual en tu ujú, salud ujú, y la prevención a nivel comunitario en detección y mitigación de riesgos. ujú, Pero eso involucra un montón de cosas que en políticas son incorrectas. Cuando estuve en protección civil municipal, hicimos una comisión dictaminada de zonas de alto riesgo y dictaminamos que un gran porcentaje de la ciudad estaba en riesgo por diferentes razones, por sismo, por inundaciones, por avenidas rápidas y más. Y nos dimos cuenta que estaban autorizando construcciones en lugares inadecuados. es verdad, sí. Y te das cuenta que hay un montón de intereses económicos que Ujú, hacen que se permita eso, ¿no? ujú, Y que hay un montón de compañías o entidades que tienen instalaciones con riesgo, que generan situaciones muy terribles ujú, y que su poder político y económico es tan grande que realmente es muy difícil tú como funcionario de protección civil lograr luchar contra ellos. ujú. Porque tienes encima de ti a un montón de gente que está evitando que las cosas ocurran. Sí, claro. Tenemos ahorita muchas edificaciones verticales, Sí, sí, sí. bastante, y bueno, pues checas, dices, bueno, están las edificaciones, pero ¿quién va a subir allá a salvar en un incendio, allá en el quinto piso, en el séptimo? Sí, sí, sí. Los que se van a llevar el trabajo, pues son los bomberos o los rescatistas que tienes que subir por las Sí. escaleras o Un buscar una solo manera. edificio colapsado, uno nada más, consume todos los recursos de Tijuana. Uno, todos los Todos recursos. los recursos de Cruz Roja, todos los recursos de bomberos y Ujú. el grupo de rescate se pueden consumir en un solo edificio colapsado. Bueno, ahora Entonces, nos ponemos a pensar sí, sí, todos sí. los edificios que hay Sí, ahorita, sí, las sí. edificaciones Alguna que vez se hay. hizo el proyecto Radius, patrocinado por por la ONU, Ajá, para hacer un diagnóstico de evaluación del riesgo sísmico de la ciudad. ajá, Y se dieron cuenta que Tijuana, a pesar de que está en un lugar sísmicamente menos activo, tiene más alta vulnerabilidad. Porque en caso de un sismo aquí, las condiciones de suelo son tales que el daño va a ser mucho mayor. La posibilidad de que ocurra es muy baja, ¿no? ajá. Pero la vulnerabilidad es muy alta por el tipo de construcción y el tipo de suelo que tenemos. Ok, Desde aquel tiempo se hizo un análisis de qué podía pasar y se hizo un ajá, simulacro de eso y un análisis muy acucioso por la gente del ajá, CICESE para poder establecer ajá. cuál era lo que tenía que hacerse. Y por varios años se hicieron muchas reuniones para autoorganizar. Ujú, Pero en los últimos años ya no ha habido continuidad. ujú. Y el asunto es que no hay voluntad política.
como que la ciencia les molesta a los políticos de todos los partidos, Ujú. porque les pone de evidencia los hechos y te das cuenta que muchas decisiones que ellos toman no son técnicas, sino son motivadas por factores políticos o económicos. Y Y los todo, evidencia. Entonces, no les gusta la ciencia a mucha gente. entonces todo esto, como usted lo menciona, en nuestra ciudad está vulnerable por asentamientos irregulares también, Tipo de por el suelo. tipo de suelo. En muchas zonas son de relleno. Sí, sí, sí. Las edificaciones que están hechas no están bien Las cimentadas. causas de avenidas rápidas de los tipos de construcciones. Okey, Por eso en el proyecto Radio se dio financiamiento a unas pocas ciudades del mundo okey. y se dio a Tijuana. Cuando se hizo evaluación, dijo, ¿sabes qué? Tijuana está en condiciones de altísima vulnerabilidad por todos esos factores. Sí, sí, sí. Yo soy experto en el tema, por eso Mm, la gente del CICES, pero ajá. ellos llegaron a esa conclusión. Y la conclusión era autoorganizarse y mejorar la regulación, Que no se hace. que no se ha hecho. No, no, no. Sí, Vamos a diferentes zonas y vemos que hay bastantes asentamientos, o sí, sea, sí, sí. y más la ciudad flotante que hay que vienen y se van, y muchas, en los lugares, como bien lo dice usted, que están en arroyos, están en zanjas, están en las colinas de los cerros que, Sí. sí, Yo entiendo cómo hay gente que compra en esos lugares, pero también cómo hay gente que vende en esos lugares. exacto, sí, La gente que compra es por ignorancia, porque no sabe, sí. no es de aquí, no sabe que Ujú, cuando llueve aquí se hacen avenidas rápidas. ujú, Pero hay gente que hace de rellenos y sobre ellos construye casas que se las va a llevar el sí. agua. Yo no sé cómo esta gente puede vivir tranquilo, comercializando con las desgracias. Pero aquí viene este factor de que usted nos está mencionando, que nuestra ciudad se vuelve más vulnerable y precisamente en la zona que estamos. Y aparte, pues no voltean a vernos realmente lo que ocupamos. Y aunque uno vaya y les diga, oye, mira mi ciudad, o mira, ocupo esto, Sí, no. yo no sé cuál es lo que motiva a la gente a tomar decisiones, que está en niveles altos, pero el bien común parece que no es. Debe ser otras cosas que desconozco. Definitivamente. Tenemos algunos mensajitos por ahí en nuestra post que subimos. ¿Sí? Ok. Igual si pueden hacer un en vivo así poquito y de la página y para de alguna manera que alguien que nos quieran saludar. Sí, ok. Doctor, precisamente porque su tema es muy importante para nosotros, doctor, porque al momento de tenerlo aquí y una persona que, como usted, que está muy involucrada en la ciencia, está muy involucrado en lo que es la tecnología y llevarla a, pues, traerla, y nos sentimos, ahora sí que nos sentimos muy honrados porque lo tenemos en Tijuana y lo tenemos en la Ujú. ciudad, y me imagino, pues, no cuántos reconocimientos no tenga usted por su gran trabajo. Y aunque está jubilado, sigue. Sí, me gusta seguir trabajando, sobre todo con gente joven, ¿no? Ujú, Porque realmente la gente joven va a poder ujú, hacer cosas. Y el asunto ahí no es decirle qué hacer, ¿no? ujú, Pues eso sería adoctrinamiento. Sería decir, mira, aquí hay problemas, escoge problemas, busca herramientas para solucionarlos. ujú, Y el asunto ahorita actual es que las herramientas no son una sola disciplina. ujú. Si tú eres ingeniero civil, va a tener cierto tipo de herramientas. Sí, Si eres ingeniero químico, otros. Si es médico, otros. sí, claro. Entonces, ahorita el asunto de la interdisciplina y la transdisciplina es importante explotarla, ¿no? Ujú. Porque si crees que y que viendo las cosas desde tu punto de vista así unilateral vas a poder resolver cosas, no se puede hacer. Se quiere un equipo de gente que tenga una visión más amplia y que pueda trabajar en equipo por el bien común. Que si hay gente, yo Sí, espero que si hay sí, gente sí. y que está entusiasmada por hacerlo. Sí, nada más falta que alguien los guíe, Pues, ¿verdad? Que hazlo les como quieras, o sea, a veces decirles, mira, están esas herramientas, úsalas. Y te sorprendes después que llegan con mejores propuestas. Ya una entonces, vez que su mente está liberada y tienen pensamiento crítico, ujú, ya ellos proponen cosas que uno ni se imagina. ujú, Yo me he sido un montón de sorpresas ujú, de gente que me ha sorprendido con lo que propone hacer y con lo que hace. ujú. Exactamente. Doctor Vera, derivado ahora sí de lo que usted abarca, que es ingeniería industrial, electrónica, ciencia, medicina general, ¿cómo se complementan estas disciplinas en su enfoque profesional? Pues todo requiere multidisciplina, casi cualquier cosa que quieras analizar va a requerir que sepas algo de logística y organización, ¿no? Entonces, la ingeniería industrial se dedica a eso, a la organización, a la planeación, ¿no? Es una buena herramienta. Ujú, Vas a requerir tener modelos matemáticos avanzados, ujú, entonces la especialidad de matemáticas que tomé me sirvió para poder hacer modelos matemáticos. Y eventualmente trabajas con seres vivos que tienen ujú, problemas particulares, entonces la biología,
la medicina, la química, son herramientas muy útiles, ¿no? Y actualmente la ciencia de datos te permite encontrar patrones de cosas que antes no podías encontrar. Yo cuando comencé a estudiar, yo pensaba que lo más impresionante que había Ujú, era la instrumentación biomédica. Estás hablando de los 1994, cuando yo salí de medicina, ujú, ya siendo ingeniero y médico, ujú. y apliqué a Estados Unidos, a La Joya. Y después de mucho esfuerzo me aceptaron. Y me dijeron, ¿qué quieres estudiar? Dije, quiero hacer un aparato que permita ver al ser humano por dentro sin abrirlo para poder tener diagnósticos en la ambulancia. Eso lo hace la resonancia magnética nuclear o lo hace el ultrasonido. ¿No te gustaría saber algo más vanguardista? Digo, ¿qué puede haber más vanguardista que? Me dio un libro, léelo y nos vemos el lunes. Y el libro era de ingeniería genética y de biotecnología. Y cuando regresé, me dijeron, ¿qué quieres estudiar? Ingeniería genética. Porque me di cuenta que todo lo que yo había estudiado eran como puntos para poder entender Guau. que realmente se puede entender cómo están hechos los seres vivos, Ujú, analizando su genoma, encontrando los genes y los factores reguladores. Y con biotecnología tú puedes cambiar eso. Puedes cambiar cosas para curar cosas que se llaman ahorita incurables, pues. Entonces me di cuenta que esa aproximación de utilizar un montón de cosas, incluyendo la ingeniería genética, podía transformar el mundo. Y lo va a lograr en los próximos años. okey, Ingeniería genética, junto con ciencia de datos okey. y junto con nanotecnología, probablemente revolucionen la ciencia en los próximos años. No han podido todavía fructificar en productos que sean accesibles al público, ¿no? Ujú. Pero la tendencia es que sí lo van a lograr. Entonces, ¿Y cómo sería un paso para que eso puedan pues podemos guiar? hacer proyectos a diferentes niveles. Por ejemplo, yo veo que hay a nivel de organización, por ejemplo, de ambulancias, Ajá, el problema que tiene Tijuana se repite en todas las ciudades del tercer mundo, ujú. y que son muy pocas Sí, ambulancias claro. para una extensión de terreno muy grande Ajá, para muchas gentes. ajá, Entonces, el problema ahí no es decir, pues consigue más ambulancias porque no hay recursos para conseguirlos, ajá, o contrata más personas porque no hay sueldo con que pagarlas. ajá, Pero después se llama optimización. Entonces, lo que hicimos con un grupo de estudiantes del Tecnológico de Tijuana, ajá. y liderados por Leonardo Trujillo y por Yasmín Maldonado, Sí. hicimos un proyecto para hacer optimización de eso. Analizamos las llamadas de ambulancia de varios años de la Cruz Roja, se hicieron agrupamientos en dónde ocurren más, a qué horas, en qué turnos, Okey. y en función de eso un algoritmo para poder encontrar dónde ubicamos la ambulancia para que tenga el tiempo mínimo de respuesta. Y con ese proyecto se han graduado 2 estudiantes de maestría y un estudiante de doctorado. Por cierto, el estudiante de doctorado ganó un premio por una de las 100 mejores científicas de México, por el trabajo. Es un trabajo de optimización de las unidades de ambulancia. Y el trabajo permite que una persona sin saber ciencia meta la estadística de servicios y que diga, el día de mañana, ¿cómo acomodo mis máquinas de bomberos? El día de mañana, ¿cómo acomodo mis ambulancias para minimizar el tiempo? Okey. Entonces, esa herramienta ya se hizo. Ajá. Falta completar el desarrollo para que la puedan usar de manera amigable los supervisores. Sí, claro. Y con eso se podría hacer algo muy interesante, que es optimizar lo poco que tenemos. Sí, y como usted lo mencionó, Sí, mundo en lo que son los puntos claves donde se sí, requieren donde hay más sí. accidentes. Y el otro proyecto fue, oye, ¿y no sería bueno saber en tiempo real las hamburguesas cómo están y despacharlas en función de eso? Entonces, con gente de la Universidad de California, hay un grupo que se llama TICE, que es Grupos de Ingenieros al Servicio de la Humanidad. Se dedican a hacer proyectos de ingeniería en Filipinas, en Ecuador. Ujú. Y dije, ¿por qué no viene a Tijuana? ¿Qué problema tienes? Necesitamos hacer un sistema de rastreo de ambulancias y de despacho. Okey. Entonces, durante 4 años hicimos un sistema que se llama EMS Track, se Ajá, llama Tracking de Servicios Médicos de Emergencia, ajá. en el cual puedes ver en tiempo real las ambulancias, puedes despacharlas en base al sistema de prioridad. Sí. Y lo que haces tú se analiza en ciencia de datos y se puede analizar las llamadas, las tendencias, las rutas que tienen las ambulancias para mejorar el despacho. Okey. Entonces, con esas 2 herramientas, por cierto, esta herramienta es gratuita, Ajá. la podíamos comenzar a usar. La usamos un tiempo en la Cruz Roja de Tijuana, después la dejamos de usar Ay, y ahorita la intención es que la utilicen. La herramienta ahí claro, está. sí. Ahí está. Ya le dije a la gente del CRUM, ya le Sí, dije a la gente de bomberos, están sí, interesados en hacerlo. A la gente de protección civil del sexenio pasado le dije, están interesados. sí, sí. Entonces, la herramienta ahí está, digo, pues hay que usarla. Nada más Así es. requiere un teléfono con datos por parte del operador Ajá. y se puede hacer un montón de cosas interesantes. Okey, ¿sería con una app? Sí, con una aplicación, sí. Ajá. Una aplicación para que la traiga el operador, se está geolocalizando, se sabe su capacidad, su equipamiento, su nivel de entrenamiento, y en función de hechos, el C4 tiene instalado el sistema. Entonces, Ujú. duramos 2 años para que nos autorizaran poner el sistema IMS Track. Pusimos ahí, y cuando usamos en Cruz Roja funcionó.
Nada más que tenía un problema. El problema que tenía era la percepción social de él. Porque a los operadores no les gustaba que supiéramos dónde estaban todo el tiempo. Ni a qué Ah, okey. velocidad se movían, ni en dónde habían. Okey, okey. Entonces había como una manera de neutralizar el sistema porque había una percepción de que era demasiada vigilancia sobre ellos. Es lo que le iba a preguntar. Sí, Al momento de traer un rastreador, bueno, sí, sí. pues bueno, sí, ¿qué tal si, Lo que nos falta trabajar no es lo ocupas llegar técnico, a alguna algo? es lo humano, la Exacto. parte antropológica de la Ujú, aceptación de que esa ujú. herramienta sirve para mejorar la respuesta a emergencias. Sí. El costo que pagas es que sabes dónde están todo el tiempo Ajá, y pues había que negociar esa parte. ujú, Entonces, son dos ejemplos de proyectos de uso de tecnología, ujú. ¿no? Que podían ser útiles. Sí, es lo que decían que traía el satélite, traigo satélite o traigo la señal satelital y no me puedo desviar a esta zona Sí, porque sí, no es mi jurisdicción. sí, Me tengo que andar en mi zona nada más donde me toca a mí atender los servicios. sí. Si me ven que ando en otra área, pues no tengo nada que hacer en esa Pero área. podía explicar, ¿no? O sea, Ah, okey, porque a veces le preguntaba, ¿dónde estás? Decía, estoy frente al Hotel Fiesta Americana. Y veía su ubicación real y no estaba ni siquiera en el sector. okey, Estaba a kilómetros de ahí. ajá, Y se despachaba porque creíamos que él estaba más cerca. okey, Y nos había hecho una mentira. okey. ¿Ok? Y le preguntas, ¿por qué mentiste? A ver, explícanos, ¿qué pasó? Y había explicaciones humanas. Sí, Había sí, explicaciones de, ¿sabes qué? Tuve que dejar a mi hijo, ¿sabes qué? Tuve que ir a mi casa. sí, No hay claro. problema, hazlo. Ajá. Pero avísanos. Sí, para no caer en esto. Para que nos dinos, para que te despachemos de manera Ajá. correcta. Pues ya cuestión de también de tratar de entender la parte humana, ¿no? Sí, claro. Porque la gente que trabaja en emergencias médicas es una persona que está en burnout, está en agotamiento laboral. Sí, La claro. mayoría de ellos trabajan 2 o 3 turnos, Sí. duermen muy poco, Ajá. su salario es insuficiente para mantener a su familia. Entonces, obviamente, son personas que están en una situación de vulnerabilidad laboral muy grande, ¿no? Sí. Había, había que meterse en los zapatos de ellos, estar como ellos, trabajando con ellos y ver cuál es la mejor solución. La respuesta no es tecnológica, la respuesta es humana. Vamos a escuchar tu voz, vamos a escuchar qué propones y Ujú. hacer una mediación para lograr un sistema que mejore las cosas y que tú puedas sentirte a gusto en tu trabajo. Claro, y sobre todo que no tenga esa presión, porque aparte es ser humano, y primero está él y al último él. O sea, si no, no va a servir al momento de atender, porque pues Sí, sí, sí. tú tienes que estar bien principalmente. La otra gran cosa que tenemos que hacer es mejorar su salario. La gente que se dedica a las emergencias médicas en Tijuana tiene un salario muy pequeño y Sí, lo que hace es muy grande y es bastante. injusto completamente. Sí, es muchísimo el Entonces, trabajo. yo he visto así, en televisión veo gente que se colapsa un futbolista. Ujú. Su salario está en los millones de dólares Sí, y se colapsa víctima de un paro cardíaco súbito y quien va a atenderlo es un paramédico que gana $13.50 la hora sí, y él es el que le salva la vida. sí, Y aquí en México el salario es mucho más pequeño. sí. Entonces, ¿cómo es posible que como sociedad hayamos catalogado que esas gentes merecen un salario pequeño y otras gentes que no hacen nada por el bien común tengan salarios exorbitantes? Bastante. Entonces, algo que es importante hacer es cambiar la percepción social del trabajo de la gente que se dedica a las emergencias médicas y rescate. Su trabajo es muy importante, merece ser Sí, pagados mejores que los policías, mejores que los sí, maestros, porque son gente que salva vidas. sí. La vida está en sus Y cuando manos. hace cosas, se arriesga muchísimo. Ujú. O sea, no es un trabajo fácil, es un trabajo en el que sí está en peligro su integridad física y su vida. Definitivamente eso sí es verdad, Sí, porque vemos que hay bomberos, hay paramédicos que salen de bomberos, se van a trabajar a la Cruz Roja o sí, sí, sí. viceversa, salen de Cruz Y no Roja y han dormido. se van a trabajar a Sí, otra área, a un sí, hospital. sí, sí, sí. Entonces, no descansan, pues no comen bien tampoco, traen el estrés. Sí. Ahora le agregamos también las situaciones climatológicas también, o Sí. sea, ¿y a qué horas A te tu, fa- atiendes tú y a tu familia, ¿no? y a tu familia? Sí. Doctor, ¿hay proyectos con el Departamento de Bomberos Tijuana? Estoy ahorita como alumno, ¿no? Generalmente hace algunos años, cuando regresé a México, que me di Ujú, cuenta que los perros eran importantes, ujú, busqué en qué parte de Estados Unidos hay perros que realmente sirvan. Porque yo me di ujú. cuenta que había perros que no servían, ¿eh? Que los llevaba muy uniformaditos, muy bonitos, pero realmente no encontraba. ¿Cuáles son los perros que Pero no es una raza, no es una es el raza? temperamento. Ah, es el El temperamento. temperamento. Yo tenía que era como los labradores, como los pastor alemán. Pueden servir los lavadores, los golden retrievers pueden servir, los pastores australianos, Ujú. pero el problema no es la pureza de sus genes, es Okey. su actitud. Entonces busqué dónde había esos Ajá, perros. Me di sí, cuenta que había una organización en Estados Unidos llamada sí.
la National Disaster Search Dogs Association, la Asociación Nacional de Perros de Desastre. Entonces fuimos a decirles, necesitamos perros en México. ¿Por qué? Les platiqué el caso de la Ciudad de México. Yo, Ujú. ok, está bien. ¿Tú quieres ser manejado? Le digo, yo no. Tenemos un grupo que se llama Grupo de Respuesta a Emergencias Mayores. Tenemos mucha Ujú. gente que son bomberos, socorristas y Sí, rescatistas. sí, claro. Y ahí hay gente que tiene el perfil. Ujú, Entonces vinieron aquí a México, escogieron a 6 personas ujú, y les comenzaron un proyecto piloto ok. para que pudieran ser manejadores de perros. Ujú, ujú. Ahorita los que están son Fidel Gómez y Luis García de Sí, Bomberos, claro que sí. que tienen perros que sí sirven, que están certificados por Ujú, la FEMA, ujú, de que realmente encuentran. ujú, Y pues para mí fue un proyecto exitoso. ujú. Pero ahora que me jubilé, me habló Fidel y me dijo, oye Carlos, ya estás jubilado, ¿no te gustaría ser manejador de perros? Oye, pues claro que sí, fue mi sueño. O sea, ¿De veras? pero no tenía tiempo. Digo, Ujú, ahorita tengo tiempo. ujú, Dice, déjame hablar con la fundación para ver si ujú, podemos asignarte un perro. ujú. Y me dijo, ¿sabes qué? Sí se puede. Entonces estoy yendo todos los sábados ahí al campo de entrenamiento, al refugio, Ujú, y me están entrenando a que pueda yo manejar un perro de ujú, rescate. ujú, Para que eventualmente cuando esté listo en los próximos meses, ujú. ya tengamos más perros de rescate en Tijuana y en ¿Cuánto se México. cuenta? ¿Con cuántos? Ahorita hay dos, Dos dos en perros. esta zona, sí. Ah, uno que tiene Fidel y uno que Y tiene Luis Luis. García, sí. Ok. Se llama Monte, el de Luis García, Ajá. y Gema eh, de Fidel. ok. Son los únicos dos Perros certificados en Estados certificados Unidos. que han ido ya a otros estados de Sí, República, sí, que fuera a sí. la Ciudad de México, Sí, sí, ¿verdad? sí. Durante el terremoto último que hubo, yo estoy Sí, ahí trabajando ahí. estuvieron. Y han trabajado mucho en los derrumbes. Aquí hay muchos derrumbes y deslaves. Ujú, Y a veces llegas tú y encuentras una ladera colapsada sobre una casa y la pregunta es ¿dónde comienza? sí, Y esos perros están entrenados para detectar personas vivas, no personas muertas, personas vivas ok, debajo de estructuras colapsadas. ok. Es un elemento muy valioso. Entonces, ¿Y cada cuándo son los entrenamientos? yo estoy yendo los sábados, Ok. pero ya que esté el perro listo, voy a tener que irme 2 semanas a Estados Unidos a un entrenamiento intensivo. ¿Y dónde está su perrito? No, no lo conozco, lo estaba entrenando. Es un perro que rescataron en Estados Unidos, lo estaba entrenando. Y algún día, después de $20,000, que es lo que le van a invertir para que Ajá. ese perro se convierta Ujú. lo van a asignar para. ¿Y usted lo va a tener? Sí, creo que sí, espero que sí. Ok, y usted lo tiene que cuidar en su Sí, casa claro, como sí. cualquier Aquí otro. voy a venir con el perro la próxima vez que venga, Sí, voy a ir sí. con un perro. Y claro que sí, aquí lo Sí, queremos conocer al perrito, sí, porque al momento de que usted lo tiene que cuidar, lo tiene que alimentar, lo tiene que llevar al sí, sí, sí. veterinario, o sea, tiene que estar con usted para Sí, sí, todos. sí. El perro ya sabe cómo encontrar humanos, Ok, pero yo no sé cómo interpretar sus señales. Entonces ok, imagínate que llega una persona del espacio exterior ajá, que no habla ningún idioma terrestre ajá, y tienes que comunicarte con él. ajá. Y ese ser que viene es muy inteligente Sí, y tiene algo que tú no tienes, tiene una nariz súper sensible. ujú, El problema es de comunicación interespecies. ok, Él ya sabe, ya lo ha entrenado para encontrar ajá. personas humanas. El problema es cómo interactúa conmigo para que yo sepa interpretar sus señales Y y sepa manejarlo. usted tiene que pasar Y tiempo con tengo él. que aprender a hacer. Hay toda una metodología que seguir para poder hacerlo. Sí, 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 porque usted tiene que saber por qué se acerca el perrito, usted sí, tiene que sí, sí, saber por qué le sí. ladró, pero un Y tengo ladrido que ganarme la normal. confianza de Ujú, él y el cariño del perro, que está difícil. Entonces, sí, es un trabajo intenso. Estoy haciendo eso con Bomberos Tijuana. Doy clases con ellos cuando, en general, si alguien me pide que dé clases, no importa quién sea, yo voy. sí, es que tienen un proyecto. Sí, sí, no importa que sea una academia de paga o Ajá, Cruz Roja, bomberos, grupo ajá. de rescate, yo voy a dar clases siempre. Nunca digo que no. Y nunca les cobro para poder hacer esto Ay, sustentable. gracias. Y el otro asunto es que tengo más cosas que hacer en bomberos, obviamente. Ajá. Mi idea principal es reactivar el grupo de tarea, el grupo de respuesta para rescate en estructuras colapsadas. Porque ese Sí, perro no puede trabajar solo. Ese perro ti trabaja con un grupo de rescate. exacto, sí. Y mi otro sueño más grande es Ujú. hacer de bomberos un espacio cardioprotegido, en el sentido de que ellos puedan atender una emergencia para sí mismos. Ahorita estoy trabajando también de voluntario aquí en Bombeo Rosarito, porque hace unos meses o años un capitán suyo se colapsó a 2 cuadras de mi casa. Ajá, Estaba en un incendio ajá, y el capitán se llevó la mano al pecho y se infartó. ajá. Y después de infartarse murió. Okey. Y me di cuenta que había mucha oportunidad de mejorar en cómo se atendió desde la parte prehospitalaria a la parte hospitalaria, ¿Cómo sería? que sería teniendo un equipo de respuesta para emergencias cardíacas. Un grupo de gentes que estén entrenados para detección temprana y tengan equipamiento y entrenamiento. Ahí la parte de clase de entrenamiento, que tengan obviamente desfibriladores, fármacos y equipo de vías avanzadas Ujú, y que hayan entrenado mucho. Entonces mi trabajo en esa parte es hacer que los bomberos de Rosarito y los bomberos de Tijuana sea un espacio cardioprotegido para ellos. ujú, Porque la pregunta es, ¿quién los cuida a ellos? ujú. O sea, ellos salen y se meten al fuego, se meten en espacios Sí, 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 confinados, se meten sí. en material. ¿Y quién los cuida a ellos cuando les pasa? Pero la respuesta es ellos mismos. Tiene que haber un grupo de ellos que esté altamente entrenado Ajá. para que pueda responder de manera confiable. Aquí estaríamos hablando como el RIC que ellos tienen. Sí, sería una función más para el RIT. Pero Ah, esta función del RIT ah, es
el equipo de respuesta para emergencias cardíacas a nivel avanzado. Ok. En ese mismo grupo de Rick, ellos mismos tendrían que tener Sí, tenía una competencia profesional más. Hay un eh, estándar que se llama el estándar de competencia 1505. ok, Es el estándar de competencias para espadas protegidos y ahí se dice qué tienen que saber hacer, ok. qué equipamiento deben tener, Tendrán que cuáles estudiar son un sus poquito tiempos. más. Teníamos que trabajar con ellos para que logren ese estándar, ¿no? Ok. Y parte de ese estándar involucra también que la atención médica no termina ahí. Pues. Ajá, Eventualmente tienen que ir a un hospital. ajá. Si está infartado el paciente, Sí. tiene que entrar a un hospital que tenga sala de hemodinamia. Ok. Y aquí está nada más la Clínica 1, la Cruz Roja, el ISSSTE y los hospitales privados. Ajá. Entonces, el asunto es cómo hacemos que ese bombero llegue a tiempo Sí. y que no haya un impedimento que porque no tenga dinero o porque no esté asegurado, Ajá. puedan atenderlos. Ok. Yo tuve una experiencia de este tipo con bomberos. Cuando Ujú. trabajaba en bomberos hace mucho tiempo, que era dirección de bomberos de protección civil, Sí, están. un día me despertó mi jefe Alfredo Escoy y me dijo, Carlos, vete al Istecal. Ajá. Ahí a un bombero le cayó un techo encima en el cañón de Emiliano Zapata de la Nueva Libertad y está quemado y tardó mucho tiempo en sacarlo. Ve a ver cómo está. Sí. Llegué al Istecali y lo vi, yo no lo reconocía. Yo lo conocía antes, pero estaba completamente inflamado de su cara y dije, híjole, ¿sabes qué? ¿Qué tiene? Dice, tiene un mal pronóstico, nos cayó en paro 2 veces en el quirófano. Ok. Lo que tenemos aquí no va a ser suficiente para un quemado. Se nos va a infectar y se nos va a morir. Y le dije a mi jefe, ¿sabes qué? Hay que buscar moverlo a otro hospital. Hablamos a bomberos de San Diego, dijeron, ¿saben qué? Nosotros lo hacemos, Ajá. te conseguimos ingreso y mandamos el helicóptero de Life Flight cuando había aquel tiempo Sí, claro. a la línea. Lo estabilizamos los médicos del Istecali, se transportó a la línea, llegó el helicóptero, se movió al HSD Medical Center, el centro de quemados, Sí. y 3 meses después salió, vivo, Gracias a Dios. con muy buenas rehabilitación médica. Ok. Y 2 meses después llegó la factura, Sí. $300,000, Ajá. que estaban a mi nombre. Ajá. Y cuando llegamos al gobierno municipal, necesitamos pagar esto. Dije, uy, no tenemos $300,000, espérate poco. Ay, no, la vida del bombero en ese momento se requería. Afortunadamente se logró que se atendiera, pero Sí. había que pagar después. Ujú. El problema fue que 2 meses después hubo un incendio en la colonia Morelos. Ujú. Un calentador de gas, tenía una fuga de gas. Ujú. Entraron los bomberos de la estación 1 y Ujú. explotó. Y cuando yo Sí, llegué, recuerdo ese. a ese camión, Sí. yo creo que fui la primera en llegar, Ujú. iban caminando hacia mí 6 bomberos completamente quemados. Sí, sí, sí. Fueron del tercer turno, creo que En la recuerdo. torre. Fuimos al Istecali y lo Ujú. mismo se repitió. Tenemos un paciente muy grave. Ujú. ¿Sabes que hay que moverlo a Estados Unidos otra vez? Hablamos a bomberos, claro que sí. Ay, hay un problema. En Hay el una deuda. hospital dicen que sí lo aceptan, pero que paguen primero la deuda. Y ya no lo pudimos. Y tuvimos que buscar en todo México un hospital para Ajá. quemados, que en aquel tiempo no había. No, no. Se terminó transportando al hospital del siglo XXI, que era el mejor lugar en aquel tiempo, Ajá. en un vuelo comercial. ¿Cómo cree? Y cuando regresó el bombero, regresó con muchas cicatrices físicas y emocionales, porque el tratamiento no fue de la No, calidad no que se fue. merecía. Entonces, ahí te das cuenta que un bombero, en un incidente, en segundos su vida puede cambiar. Entonces Definitivamente. necesitamos tener un sistema que ayude a los socorristas, que ayude Ujú. a los rescatistas, que ayude a los Sí. bomberos. Ellos entregan su vida, su tiempo, Sí, claro. dedican años a Ujú. capacitarse Ujú. y el día que les pasa algo, ¿qué hacemos por ellos? O sea, necesitamos organizarnos para ofrecerles algo mejor. Sí, claro. Y ese es mi sueño en bomberos, poder hacer que cuando pase algo con ellos, podamos ofrecer, organizarnos con lo que hay en Sí, Tijuana exacto. para que pueda haber. Entonces, en ese tipo de organización, lo que hay ahorita es precisamente que Rick tenga un conocimiento más o una capacitación más, un Es curso soporte más. cardíaco avanzado, Ajá. que una atención muy eficiente en lugar de escena. Ajá. Y para eso podemos entrenarlos fácilmente. Yo Sí. trabajo en la UABC también, ahorita estoy como Sí. profesor jubilado, pero estoy acá con el centro de simulación Ajá. y tenemos un sitio de entrenamiento de la American Heart Association. Ok. Entonces podemos hacer tal vez un curso ACLS que se da en muchos lugares, pero podemos hacerlo diferente ese curso ACLS para que sea abocado para bomberos, para Sí, que claro. alcancen mucha eficiencia. Tenemos maniquís ahí y Ajá. simuladores de alta fidelidad Sí. que permiten medir parámetros y podemos medir su eficiencia para que realmente no solo digan que son competentes, sino para Ajá. que demuestren con parámetros Ajá. que son realmente muy eficientes. Y la otra parte sería hacer convenios para que en caso de emergencia se pueda mover ese bombero Ajá. a una sala de hemodinamia sin pausas, sin Ok. retrasos. Ok. O si está intoxicado por monóxido de carbono, Ajá. que Sí. encontremos una cama hiperbárica Sí, para porque. poderlo tratar. Entonces, ahorita tenemos esos puntos débiles. Ujú. Sí, camas hay aquí, no recuerdo. Había camas hiperbáricas que hicieron un convenio con el doctor Ajá. Carlos Bueno, buen Monrostro. rostro que sí, que en paz descanse. Él puso a disposición de tus camas hiperbáricas. Ajá. Y había una doctora, que la doctora Vanessa Gras, que era egresada de la UABC, la Ujú. entrenó para ser médico hiperbárica.
y había un convenio con bomberos Ujú, que en caso de emergencia iban a entrar ahí. ujú. Sin embargo, el doctor murió Sí. y ya no están esas cámaras disponibles. Sé que hay cámaras hiperbáricas en Tijuana. Ajá. Necesitamos visitarlas y ver cuáles están competentes y Sí, sí, adecuadas. sí, No más en la cámara, es aparte de los médicos, claro. para poder meter un bombero que podía estar intoxicado por monóxido de carbono. Sí, Porque la manera de salvarlo es esa, ¿eh? sí, Cama hiperbárica, que es el sí. tratamiento, el gold estándar para Ajá. monóxido de carbono. Sí, Entonces, mi trabajo en bomberos gira alrededor de eso, ¿no? Entrenarme para ser un manejador más, ujú, promover que su grupo de respuesta a desastres se active ujú, y que se mejore de alguna manera, y sí, que tengamos atención médica continua y de ujú. calidad para un bombero o un socorrista o un paramédico. ¿Y cuántos elementos se requiere? ¿Se requieren por turnos? Hay 3 turnos, ¿se Debe requieren? haber debe haber un equipo de respuesta rápida en todas las estaciones, en todos los turnos. En todas las estaciones. Sí, porque no puedes Okey. esperar. Sí, claro. Por ejemplo, hice el análisis de bomberos Rosarito, ¿no? Ajá, Y llegué a Primo Tapia. ajá, sí, Dije, venimos a ver quién va a ser parte del equipo de respuesta. Y me dijo, somos dos, el chofer y el pipero. Digo, si algo le pasa a alguno de ustedes, ¿quién lo atiende? Pues mi compañero. O sea, okey, estás tú solo. sí, Y con ese hay que trabajar. ajá. Esa persona no requiere ser paramédico. Lo Okey, podemos entrenar para que haga una primera respuesta muy eficiente. Lo okey, que sí debe tener es equipo avanzado, equipo intermedio básico de vía aérea ajá, y un desfile automático externo. ajá. Y tener una respuesta rápida para que se pueda mover rápido. Entonces, el asunto aquí en esta parte del mundo es, a veces los bomberos salen con poco personal. Se queda uno en la máquina, se queda Sí, otro afuera, sí, sí, se mete un pitón. ¿Qué le pasa si a alguien sí, le pasa algo, no? Entonces, sí, si esperas a que lleguen las otras máquinas, que va a llegar en varios minutos, puede sí, ser un tiempo demasiado largo. Entonces, un espacio calificativo implica que en todo momento, en toda estación y en todo turno, haya un grupo de personas capaces de resolver la emergencia claro, con el equipamiento adecuado. Y eso sí, requiere inversión larga en equipamiento sí, y inversión muy larga en entrenamiento. ujú. Entonces, pero se puede hacer. El recurso humano Sí, está. sí, sí. Yo estoy haciendo ahorita conjunto con una compañía que es urgencióloga en Rosarito, Ajá. porque es un lugar pequeño donde podemos empezar a probar lo que se puede y no se Sí, puede sí, hacer. sí. Y nuestra intención es después ofrecerlo a Tijuana. Okey, Y cuando se pueda, hacer el ajá, modelo para que ya okey. sabes que este modelo de cómo tener equipos de respuesta rápida para emergencias que ataquen bomberos se Ujú. puede exportar a todos los bomberos del país. La idea es hacer un Sí, sí, modelo sí, educativo para hacerlo. que mucha falta Y eso hace. sería así como el éxito. Y el éxito depende de muchas cosas. Y yo creo que se puede hacer. Tenemos Ujú, todos los elementos. sí. Yo antes no tenía tiempo, ahorita tengo tiempo. Entonces, Hay que aprovechar al doctor. con mucho gusto colaboro en ciertas cosas. Porque Sí, no puedo hacer todo. Realmente quien ujú, hace trabajo son ellos, ¿no? sí. Pero podemos invertir mucho en organización. Entonces, ahora usted, ¿ya está en el proyecto con bomberos o, Tijuana y Estoy con el o proyecto en Mover Rosarito. en Rosarito? En Y Tijuana se los voy a ofrecer pronto, okey, pronto. perfecto. Y lo que sí estoy con Tijuana es con lo de los Y de perros. los perros, exacto. Y después de los perros sigue la activación del grupo de respuesta para rescate de estructuras colapsadas. Sí, sí que bastante hay, porque hemos visto en Sí, algunas hay sí, explosiones sí, donde de momento hay personas atrapadas. sí. Entonces, sí, sí se requiere, pues, qué gran, ahora sí que qué gran, cooperación, unión hay entre las diferentes dependencias. Tenemos eh, todo, o sea, aquí en Macreva tenemos todo, ¿eh? Ujú. Nomás nos falta ponernos de acuerdo y limar Sí, nuestras diferencias. Hay muchas fricciones interpersonales que se pueden limar fácilmente sí, sí, hablando. sí, Y claro. fácilmente, en cuestión de horas o días, Ajá. trabajando juntos, se liman las diferencias. Sí, sí, es verdad. Está sencillo. Nomás Definitiva. es dejar el orgullo a un lado Ujú. y trabajar por el bien común. Definitivamente. Doctor, sobre usted ha manifestado que su principal misión es apoyar a las próximas generaciones. ¿Y cuáles considera que son los mayores desafíos que enfrentan los jóvenes profesionales hoy en día? Yo creo que los desafíos ahorita de que el futuro lo vemos sombrío, ¿no? Ujú, Cuando ven la economía del país y el estado de volatilidad por guerras en el mundo, ujú, realmente es muy desmotivante así. Tengo alumnos muy sensibles que son muy brillantes, dicen, híjole, el futuro se ve difícil. ajá, Entonces yo creo que es infundirles esperanza de que las cosas no siempre van a estar tan mal ajá, y hacer que ellos aprendan herramientas, okey. una herramienta que les guste, Sí, sin imponer tu voluntad, ajá, decir, ¿a ti qué te gusta? ajá, A mí me gusta la medicina, o sea, y como médico vamos a ayudarte para que seas el mejor médico. A mí me gusta la ingeniería, mira, te vamos a abrir la perspectiva para que tu visión de ingeniería se expanda. okey, A mí me gustan las matemáticas, mira, sabes que las matemáticas aplicadas a ciencia de datos pueden revolucionar el mundo. A mí me gustan las finanzas, mira, todo el problema que tenemos aquí es económico.
vas a encontrar la manera de financiar todo esto. A mí me gusta la logística y la organización. Mira, podemos hacer un montón de cosas con lo que tenemos o haciendo optimización de cosas. Ok. Entonces, hay mucha gente joven y mucha gente no requiere ser ingeniero, ni médico, ni licenciado. Ok. Yo conozco mucha gente que ha logrado niveles muy altos de Ajá. desarrollo, Sí. haciendo bien su trabajo a nivel técnico, a nivel en su desempeño, sin necesidad de tener título. Ok. Ahorita yo conozco mucha gente con título que realmente no hace muchas cosas importantes. Ujú. Y hay mucha gente sin título que hace cosas increíbles. Sí, ¿verdad? Nada más es cuestión de motivar a la gente para que se dé cuenta que se pueden hacer cosas Ajá. que requieren un poquito de esfuerzo aprenderlas Ujú. y que busquen algo que les gusta. Ya cuando ellos están encarrilados en lo que les gusta, Ujú. ya no tienen ni siquiera que decir nada más, solitos se mueven. Definitivamente. Y en pocas semanas te rebasan. Sí, Llegan y, ¿verdad? llegan y me preguntan, ¿cuál? Yo, ¿sabes qué? Llegaste a mi límite de competencia, ya no sé, ya sabes más que yo. Mm. Pero conozco una persona que sabe que te puede ayudar. Ok. Lo canaliza. Sí, y canalizar, y encontrar gente que haya hecho cosas en el mundo que te pueden. Sí, es posible. No, pues sí, sí, definitivamente, siempre y cuando se tenga la actitud. Tenemos fotografías del doctor, ¿sí? Nuestra compañera Susana nos va a mostrar aquí. Tenemos unas fotografías de usted, doctor, donde lo estamos viendo hacer rapel, creo, Sí, ¿verdad? en algún tiempo me gustó mucho Ajá. el rescate urbano, me gustaba. Ahí lo tenemos a usted. Ese es reciente, ahorita con el medio maratón de Ah, ok. Rosarito. Ajá, Fui con unos chicos de Fire Medic ajá. que me invitaron y con mucho gusto fui, porque Sí, obviamente. Faimer, que le mandamos un Sí, saludo sí, a lo sí, de sí. Rosarito. Ese es un taller de biología sintética que hicimos aquí en Baja California. Ujú. Ese es el de rescate de halcones hace más de 30 años. Valga. Alfredo Escobedo, Ajá, es en la Cruz Roja cuando fui comandante de socorrismo en la Cruz Roja. ajá, ok. Ese es los primeros manejados de perros que Sí, hubo ahí, aquí ahí vemos a Fidel. ahí está Fidel, ahí está Ajá, Luis García. Ese es en la Ciudad de los Niños con Alejandro Camacho, que ahora es médico anestesiólogo ujú, y que es rescatador. sí. Esa fue unas prácticas que hicimos en el gobierno del Estado hace mucho Sí, con unas tiempo, camillas, ¿verdad? cuando había un helicóptero del Ah, gobierno ok, del Estado. El gobierno del ok. Estado tenía helicóptero para Sí, rescate. sí. Ese fue un simulado que hicimos en Ujú, rescate de halcones en el Palacio ujú, Estatal. Ese fue el maratón de Tijuana hace algunas décadas, ajá. con ingenieros industriales. Ellos son ingenieros industriales. ¿Ve? ¿Qué tal? También aprendí a bucear algún tiempo y me Ajá. encantaba hacer buceo a mí. Ujú. Aunque el buceo de rescate no está muy así agradable que digamos, pero Ujú. bueno. Y me gustan mucho las cuerdas, estar flotando en sistemas. Sí, es muy Y hay bonito. mucha física, ¿no? Hay que hacer muchas cosas de cálculo de fuerzas y eso. Sí, Pero lo que yo aprendí en cuerdas ya está completamente obsoleto. ya Cuando veo, vienen. cuando veo a la gente que hace cuerdas ahorita, no, sus sistemas son muy Sí, avanzados, sé que se utilizan mucho en los realmente. rescates, en Sí, no, acantilados y no, todo no, eso. no, están Sí, realmente avanzados. sí, traen sus sistemas de poleas y Sí, todo, y yo dices creo que tú, aquí wow. en el noroeste de México tenemos un gran avance en rescate en acantilados, Ujú, en materiales peligrosos, ujú, en rescate acuático, ujú. en rescate automotriz. Sí, Tenemos niveles muy altos. Necesitamos mejorar en la atención médica del paciente que rescatamos. Ahí sí, ok, para que veas. ok. Sí nos falta. Y nos falta todo, o sea, a Y todas. empezando por el departamento, y empezando por los Sí, bomberos. a todos, a Sí, todos. O sí, sea, que yo, son los yo- que yo he empiezan. visto videos Ujú, y he estado en escenarios de gente que ha hecho rescates y les ujú, falta mucho poner atención a ujú, la atención médica del paciente. ujú, Hace el rescate técnicamente bien, ujú. pero el paciente está abandonadito. Sí Sí, requiere entonces mejorar sí, cosas. sí, sí. Y yo estamos trabajando para hacer un curso de eso, ¿no? En Ujú, próximas semanas o ujú. meses, hacer un curso de atención médica en pacientes prensados. O sea, Sí. abocarnos a la atención médica del paciente prensado. ¿Y por qué específicamente al prensado? Porque cuando es tan técnicamente difícil un paciente prensado que a veces pierdes la noción de que tiene el paciente y te ocupas mucho en desprensar. Y aparte porque hay mucha dificultad técnica. Un paciente prensado que tiene traumatismo craneoencefálico Ajá, y que está sentado sí. no puede obtener su vía aérea fácilmente. Ok. Tiene que ser técnicas avanzadas para Ujú, poderlo entubar, para poder ujú, permanecer su vida. ujú. Y lo segundo es que va a permanecer mucho tiempo aplastado y tiene síndrome de Sí, la compartimento. estabilidad, tienes que estabilizar también el... Y aparte puede estar prensado mucho tiempo y puede Ajá, tener síndrome compartimental. Entonces, médicamente, la atención médica requiere atención médica mucho más fina. ok. Afortunadamente, antes la gente que se dedicaba a emergencias médicas éramos aficionados. Ujú, Éramos técnicos en urgencias médicas, ujú. algunos médicos generales. Pero ahorita ya tenemos urgenciólogos, Ok, ya tenemos gente que que es experta en toxicología, ok. tenemos médicos que tienen entrenamiento muy avanzado en vía aérea, Ujú, que ya pueden empezar a tener injerencia en el ámbito prehospitalario. ok. Cuando trabajé en Cruz Roja en el 2014, Sí. metimos la primera respuesta con un médico a bordo, la doctora Estrella González. Sí, ¿cómo Ella, no? ella estuvo trabajando como médico prehospitalario Wow. y su trabajo era atender a los más graves Ujú. y atender a los más leves. Sí. Entonces, cuando había un paciente verde,
la atendía telefónicamente y cuando tenía tiempo iba a la casa del paciente, hacía una consulta domiciliaria y le entregaba medicamentos. Ok. Y cuando era un paciente rojo, acudía a apoyar a los Ajá. paramédicos como Ok. médico. Sí. Entonces ahorita ya en la Cruz Roja ya tiene su PRs, tiene su unidad de primera respuesta con médicos a bordo, Sí, 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 tienen ya. tienen desfibriladores con telemetría Ujú, para activar la alerta cardíaca, ujú. tienen ultrasonido en punto de atención Sí. y eso está bien suave. Mi sueño inicial fue, Ujú, ¿cómo podemos ver a una persona por dentro sin abrir? ujú, sí. Y hace poco descubrí que existía eso, ¿no? Que se Ujú, llama ultrasonido en punto de atención. sí. Y lo descubrí gracias a una doctora, la doctora Eva Tobar. Eva Ujú, Tobar es la coordinadora médica de Cruz ujú, Roja Tijuana. ujú, Si tú piensas, ¿quién es una persona que tenga una gran capacidad y currículum muy avanzado? ujú. Eva Tobar es. Ok. Eva Tobar es médico, Ujú. egresada de la UNAM con promedio de 10. Ah, Hizo especial en medicina interna en el Hospital Salvador Subirán, ok, el mejor hospital de México. ok, Después hizo una maestría en salud pública en la Universidad de California en Berkeley. ok. Después hizo una especialidad en urgencias en Harvard. Y después hizo una especialidad en ultrasonido de urgencias en el Hospital General de Massachusetts. No, no, no sé. Yo no conozco a nadie No, claro que que haya no. estado en Harvard, No, claro que en no. Berkeley, en el No, Subirán. Ella es no. la única. Y ella está haciendo algo increíble. Está haciendo cada mes una sesión de entrenamiento para que los paramédicos, Ujú. las enfermeras, los médicos, los estudiantes de medicina, aprendan a utilizar ultrasonido en punto de atención. Sí, y porque escuchamos a nuestro invitado anterior, Sí, que Alan Alan, sí. León, que está Sí, precisamente sí, sí. tomando Sí, este sí. curso. Y Eva consiguió 3 Sí, Butterflies que cuestan mucho dinero y sí, las iPads y ujú, están ahí en la Cruz Roja para eso. sí, Entonces, gente joven como ella, que llegó ujú, al límite sí, de la capacitación como médico, trabaja en Estados Unidos, pero ella regresa ajá, y da clases a nuestra gente para que pueda hacer cosas que yo hoy día soñé. ok, Ver por dentro cómo está la gente, ver que tiene hemorragia interna ok, intravenösa, ver que tiene un derrame perical, ah, ver que tiene neumotórax, saberlo con el aparato y poder tratarlo. sí, Entonces, estas cosas han cambiado muchísimo. sí. ¿Y hay manera que la podamos contactar en un Sí, futuro te doy el para que contacto de ella. venga? Difícilmente, ella no ha podido cursar últimamente porque su Ujú, situación migratoria está en transición. ajá, Los últimos meses no ha ¿cuándo? hecho. Ah, El último curso que dimos lo dimos para los médicos ajá. internos de la Cruz Roja hace 2 semanas y ella estuvo de manera virtual. Lo podemos hacer Sí, virtual, también manejamos sí, sí. virtual, Sí, entonces no, lo podemos. entrevista a Eva. Sí, Eva está en el top de sí, la desempeño. podemos Y entrevistar así como te virtual. dije, Eva, hay un Mm, montón de gente que te puede decir sus ujú, nombres, ujú. que han hecho un montón de cosas bien suaves en Tijuana. Cada uno en su, Sí, en su claro. campo. De hecho, la doctora Sí, Estrella sí, también, sí, 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 que en un momento no pudimos contactar bien, sí, coordinarnos bien, pero sí nos sí, encantaría porque todo eso es una gran, sobre todo el avance sí, sí, que hay, que nada más es cuestión de coordinarlo, de darlo a las personas sí. que están ahí, porque el recurso ahí Sí. está. Y hay gente que no tiene títulos, que es bombero, rescatista Ujú, o socorrista, pero que es una gran persona y y el que ha conocimiento, logrado hacer cosas muy claro, avanzadas, ¿no? sí, el conocimiento. Yo di clase, hace tiempo di una clase en bomberos, Ujú, Tijuana. Y la clase era de, vamos a hacer que los bomberos de Tijuana sepan electrocardiografía. ok. Y eso requiere mucho entrenamiento. Ujú. Entonces me dijeron, comenzar la clase, el capitán Carlos Gopar me dio oportunidad de hacerlo Un saludo, con los capitán Carlos. primeros. Sí, claro que sí. Con su papá, fue antes Ah, sí. con su papá. Entonces me juntó un grupo de como de 30 bomberos. Ujú, Y ¿sabes qué? Me di cuenta que su nivel educativo era secundaria. ujú. Y mucha gente me dijo, ¿cómo vas a enseñarle electrocardiografía a una persona que tiene secundaria? Digo, sí se Mm, puede, claro que sí. con paciencia. Ujú, Entonces duramos más de 6 meses en el curso. ujú, Todos terminaron, excepto uno que tuvo un accidente, que se cayó una máquina y tuvo ujú, traumatismo encefálico, que no pudo terminar el curso. ujú. Pero todos terminaron. Y de los que terminaron, había 6 personas. Esas 6 personas que dije yo, esas 6 personas, si hubieran tenido la oportunidad económica y familiar, tendrían no solo serían médicos, sino tendrían doctorado. Su nivel de Guau. inteligencia altísimo. Son muy Entonces, inteligentes, tenemos muchos entonces nos bomberos fuimos a hacer el inteligentes, primer, claro. el primer ACLS que se dio aquí en Tijuana, se dio en el Hospital Notre Dame, Ujú, y fui yo con los bomberos de Tijuana, ujú. y había puros médicos y puros cardiólogos. Y cuando nos dieron entrar, dijeron, ¿y estos quiénes son? ¿Cómo dejaron entrar a un paramédico, a un bombero, a un curso tan avanzado? Nos vino así como con desprecio, ¿no? Ay, qué mal. Cuando terminó el curso, todos los bomberos pasaron. Guau. Y los médicos, muchos médicos no pasaron y algunos cargos no lo pasaron. ¿Qué tal? Entonces sí se puede. Claro, Entonces, es que no eh, tiene, tu aspecto, sí, sí, sí. tu estatus social, o Hay un sea, montón no de tiene nada que prejuicios. ver. Entonces, hay mucha gente en Tijuana, Mm, que tu mm, iniciativa es muy importante. ujú, Necesitamos escuchar sus voces, ujú. escuchar su
su sentir. Ujú, sí, Que la claro. gente lo sepa, ¿no? Sí, claro. Que sepa que somos humanos, que sepa por las que pasa, y cuando te Ujú, das cuenta, todos los obstáculos que tuvo que pasar para llegar donde logró, dices tú, ¿cómo lo lograste? ujú, O sí, sea, sin tener carreras. O sea, claro. ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lograste ser tan eficiente? Sí, Entonces, es que no necesitas, es que te guste y sí, sí, tengas sí, ese interés, o sí. sea, Y son gente que cuando hay un accidente, para, ajá, se para a ayudar, no pasa de largo. ajá, Muchos médicos que conozco ven un accidente y no se paran. ajá, Estos chicos, bomberos, paramédicos, ellos se ajá. paran y en su carro abren la cajuela Y traen y un botiquín. sacan botiquín de vías aéreas, botiquín Sí, de medicamentos, un sí, desfibrilador, sí, sí. traen equipo. El Ujú, médico se baja sin nada sí, a dar órdenes. ajá. Ellos se bajan con las herramientas a hacer Sí, sí, cosas es verdad. y no cobran ¿Cuánta razón tiene nada. usted? Su salario es cero. Entonces esa gente requiere reconocimiento. Claro que sí. Necesitamos que todos sepan sus nombres. Ujú, sí. Y precisamente para eso he dedicado este podcast para ellos, para que conocer Sí, a los paramédicos y bomberos que andan en la calle trabajando, ayudando a la ciudadanía. Todos tienen un nombre y tienen un sí, apellido sí, y se esfuerzan a lo doble, sí. sin comer, sin comer a sus horas. Y Me ves, gastan una cantidad, o sea, su salario. Y dice, ¿cómo compraste ese monitor? Pues sí, ahorré, exacto. ahorré y lo compré en pagos. Ajá. Ok, y no es para él, es para otros. Pues sí. Y además le agregamos el estrés que traen ellos también de Sí, todo el sí, sí. día, de todos los tipos de accidentes que se encuentran. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hablando del estrés, hace unos meses conocí una persona, Ajá, se llama Marcel Carmona. ajá, Él es ingeniero y tiene maestría en educación. ujú, Entró a bomberos, a la ok, academia de bomberos, ok, y también entró a la academia de TUM de Fire Medical Site. ok. ¿Y qué estás haciendo? Dice, a mí me interesa mucho saber qué impacto tiene el estrés en la salud física y mental de los bomberos. Muchísimo, muchísimo. Entonces, él está haciendo su proyecto de doctorado en la Ajá, UABC, ok, midiendo con medidores avanzados sí, cómo afecta el estrés emocional y el estrés físico. muchísimo. Y ese trabajo en particular merece que sea escuchado. Claro que sí. Contacta a Marcel Carmona, Sí, te paga sus datos. Él ajá, está trabajando en eso. ok, Él sí, quiere hacer un proyecto de investigación para identificar cuáles son las causas ajá. y verificar qué se puede mitigar o qué se puede hacer. Sí, claro, O lo qué se puede hacer para contactamos. hacer detección y prevención oportuna. Por ejemplo, ya bomberos ahorita, ya la semana pasada fueron bomberos a la UABC, pidieron Ah, prestado el electrocardiógrafo de 12 derivaciones ajá. y ya están haciendo, Lili P está haciendo ya electrografía de 12 derivaciones Lili. para hacer Ah, detección qué. temprana de patologías cardíacas. Le dije, en cuanto termines eso, Ujú, consigo que Eva o alguno de sus alumnos haga ultrasonido sí, y vamos a hacer el ultrasonido al corazón de esos bomberos. Y sí, después de claro. eso, hay que conseguir un espirómetro para hacer espirometrías Sí, y ver cómo están sus pulmones, sí, para tener mediciones de cómo están ellos y ver cómo mejoran o se deterioran durante su labor. Y identificar si es posible hacer detección temprana, tratamiento oportuno de sí. ellos o mitigación de exposición. De hecho, la doctora Lili los envía mucho a que se hagan ese tipo de Sí, examen de sí, 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 espirometrías, sí, para, precisamente para ver cómo están sus pulmones, porque al momento de todos los servicios que entran y sí, trabajan y sus mascarillas y todo lo que inhalan, dependiendo del material de que está hecho precisamente esa estructura, sí, entonces todo eso les daña. Y si no limpian además sus mascarillas de servicio, pues todo lo negrito que está ahí, pues es pura contaminación, es el sí, hollín que ellos están inhalando al momento de estar trabajando adentro. Entonces, por eso sí. constantemente, Ha cambiado mucho bomberos. Yo sí, sí, cuando entré a bomberos la primera vez me dijo, mete al incendio a ver si aguantaba el humo. Y sin equipo, ¿eh? Y salías con los ojos llorando así, no, pues claro, sí sirves para bombero, no sirves para bombero. Esa era la prueba. sí, Una de las pruebas. sí, Y ahorita ya no. no, Ahorita ya entran con ese CBA, ahora lavan su equipo, sí, o sea, ha cambiado la cultura. sí. Antes había mucho machismo, o sea, ¿sabes qué? Yo quiero demostrar que soy macho algo. Y entran y entraron Y yo sin entro nada sin con, nada. Y si sí, entras con no, eso es que no aguantas. Y ahora no, ya se dieron cuenta que un montón de bomberos están muriendo de cáncer, sí, están pulmón, muriendo de enfermedades crónicas degenerativas en pulmones sí, y están tomando medidas para prevenir. exactamente, sí. Sí, y ahora pues teniéndolo a usted y ya con todos estos conocimientos y llevados de la mano con bomberos, Cruz Roja, es elemental y nos tiene que contactar tanto a la doctora como al ingeniero ¿Mm? sobre el proyecto que tiene, que Sí, trae. sí, sí, Sobre el estrés es súper importante. sí, sí, sí. ¿Tenemos comentarios algunos? ¿No? Mientras me dice mi compañera Susi, em,
Usted ha enfatizado mucho la importancia, doctor, de desarrollar el pensamiento crítico, doctor. ¿Qué estrategias o metodologías utiliza para fomentar esta habilidad en las personas con las que colabora? Pues primero, fomentar su curiosidad, que Okey, traten de observar el mundo ajá, y traten de buscar explicaciones okey, y que no se queden contentos con un porqué. ajá. Entonces te dicen, ¿por qué vemos? Porque tenemos ojos. Y mucha gente se queda contenta con eso. Ok, que tenemos ojos. Porque me llamó la atención algo. ¿Y por qué los ojos detectan la luz? Ah, porque tiene una capa llamada retina. ¿Ok? ¿Y por qué la retina es sensible a la luz? Ah, pues tiene unas células llamadas fotorreceptores que cuando llega un impulso luminoso genera un impulso eléctrico. ¿Y por qué las células generan impulso eléctrico? Porque hay una proteína que cuando es excitada con la luz genera y abre un canal de iones y genera un voltaje que se transmite. ¿Y el siguiente por qué? Ujú, Los humanos no lo sabemos. okey. Si tú te preguntas un por qué 5 veces, Ah, la respuesta va a ser la misma. oh, Porque Dios así lo quiso, ah, porque la naturaleza es sabia, ah, y la verdad es que los humanos no sabemos. ujú, Entonces, la primera manera de despertar la curiosidad entre la gente es promover el pensamiento crítico, es ujú, promover su curiosidad y que no ujú, se quede contento con las explicaciones que ha escuchado. ujú, Y mi primera pregunta que le digo, les pregunto, a ver, explícame esta cosa. Y lo siguiente que les pregunto es, ¿cómo sabes que lo que me dijiste es verdad? ujú, Es que la vitamina C es buena para la gripe. ¿Cómo sabes que es verdad? ujú, Y buscamos, ujú, buscamos evidencias. ujú, Y nos encontramos que no es precisamente cierto eso. Entonces, la manera de promover el pensamiento crítico es primero promover la curiosidad y la otra es cuestionar. ujú, No quedarte contento con ninguna explicación. ujú, Pedir siempre, explícame por qué, explícame cómo funciona, ujú, cómo llegaste a esa conclusión. Y la otra es escuchar al otro. Contemplar dentro de tus hipótesis la hipótesis que diga, es probable que yo esté equivocado. Entonces, contempla eso y escucha al otro para que escuches su opinión sobre el mismo aspecto, para que enriquezcas tu perspectiva con la opinión del otro. sí, La puedes desechar después si puedes que no está ujú, basada en evidencias. ujú, Y lo que sigue es tomar decisiones basadas en evidencias, o sea, ujú, buscar qué evidencias soportan esto que decimos que ocurre, cuáles son los experimentos que se han hecho, cómo ujú, sabes que son malos. ujú, Y lo que sigue es, ¿puedes proponer algo nuevo? ujú. ¿Qué de las cosas que estudiaste no te satisfizo? ¿Cómo Okey, podías investigar? ujú, Entonces eso, aplicado a casi cualquier cosa, se puede llegar muy lejos. Por ejemplo, oh, ayer fui a la estación 8 Bombers okey, y ahí estaba Elmer Estrada. sí, Y me dijo, le dijo, y iba por unas llaves porque en la tarde teníamos en la UABC prestamos las instalaciones para que la Asociación de Grupos de Rescate ujú, tuviera la casa de parto. Por si estuvo bien su casa de parto. De allá. Hice un parto ujú, normal, parto en ambulancia y parto sí, atrás de un vehículo. okey, sí, 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 Pero fui con él para eso. Y le pregunté a él cosas. Me preocupan mucho los incidentes con monóxido de carbono y me preocupan mucho los incidentes con gas fosfina. okey, Y descubrí que hace unas semanas en la Cruz Roja llegó un paciente intoxicado con un raticida. sí, Y ese raticida emitió gas fosfina. Y entonces me pregunté, ¿y qué fue lo que hicieron? Porque mi trabajo ahora como jefe de enseñanza del hospital es qué hicimos y qué pudimos haber hecho mejor. Y me di cuenta que hicimos cosas que no eran adecuadas, que nos falta equipo de protección personal. sí, porque se intoxicaron. Entonces comenzamos a investigar Ujú, y me metí a buscar hoy en la noche ujú, y le mandé mis documentos a él. Me dice, ¿sabes qué? Necesitamos investigar más. Vamos a hablar con el doctor Kadir. ujú, Kadir es toxicólogo, trabaja en el ujú, Hospital del Prado ujú, y él es urgenciólogo, okey, es toxicólogo ajá, y fundó el Centro de Toxicología del C5 de Ciudad de México. okey. Está aquí en Tijuana. Guau, Entonces él sabe un montón de cosas. Necesitamos hablar con Kadir sí, para hacer un procedimiento prehospitalario y un procedimiento hospitalario sí, para atención de pacientes intoxicados por raticidas que tengan fosfato de aluminio o fosfato de zinc, porque reaccionar con el agua o con ácido clorhídrico del estómago tiene una generan reacción. gas fosfílico. Entonces Sí, ese es un ejemplo ajá, de cómo promueves el pensamiento crítico. Y sí, cuando preguntas, ¿qué hicimos? Ok, ¿qué hicimos bien? Muy bien, ¿qué pudimos haber hecho mejor? okey. Protección personal, ¿Qué podemos haber hecho mejor? Y todo se reduce a tres rubros. ¿Nos faltó equipamiento? ajá, protección personal, Sí, ¿de qué tipo? Equipo de protección respiratoria, ajá, equipo para poder neutralizar, equipo para poder evacuar el gas de la sala de sí, urgencias. ¿Nos faltó entrenamiento? Sí, nos faltó entrenamiento. ¿Nos faltó organización? Sí, nos faltaron protocolos. Entonces, cuando tú haces un enfoque sistemático de las cosas, te das cuenta que cuando haces algo siempre hay oportunidad de mejora. ujú, Y preguntas, ¿qué me faltó de equipo? ¿Qué me faltó de capacitación? ¿Qué me faltó de organización? Entonces, haciendo eso en cualquier cosa, ujú,
llegamos a hacer cosas interesantes. Con los estudiantes de medicina Sí, claro. atendemos simulaciones y lo primero que hacemos es felicitarlos. Nunca regañamos. Mi filosofía es no utilizar la violencia para ridiculizar a nadie. ¿Qué hicimos? Hicieron muy bien esto, hicieron bien eso. ¿Qué pudieran haber hecho mejor? Podrías haber mejorado en esto. Sí, y les pregunto, ¿qué pudieran haber hecho mejor? Y ellos lo saben. Ajá, ok. Yo creo que me hubiera tardado menos en hacer eso. Muy bien, la próxima vez hay que hacerlo de esa manera. Yo me fijé que hubiera también podido utilizar tal medicamento en lugar de este otro. Ok. Vamos a hacer un simulacro otra vez Ajá. y vamos a corregir lo que encontramos. Entonces, Y la zona en que está, ¿no? entonces la También. simulación clínica, Ujú, el centro de simulación de UAS está ujú, basado en ese concepto. ujú, Vamos a simular lo más realista posible un cuadro clínico. ujú. Vamos a analizar nuestro desempeño, ver qué hicimos bien y ver oportunidades de mejora y volver a entrenar hasta que lo hagamos bien. Ok. Entonces, yo no sabía que eso existía hasta que descubrí hace algunos años Ujú, que existía la disciplina de simulación clínica, ¿no? ok. Pues con simulación clínica tú puedes hacer eso para que se mejore el desempeño de las personas. Y al hacer eso, fomentas el pensamiento. Sí, Hace una semana fuimos a Rancho Huacatay, aquí en Rosarito, sí, con los sí. estudiantes del Club de Ciencias. Y le preguntamos a la gente del rancho, ¿qué problemas tienen? No, tenemos hormigas, tenemos hongos, tenemos esto. Ok. Los estudiantes se pudieron hacer mediciones de humedad, mediciones de pH, tomar fotografías. Y su misión es, vamos a hacer equipos. Un equipo de biólogos que Ok, estudian la biología de la planta. ok. Todo lo que sabe de esa planta, cómo crece, con qué otras, cada cuándo se riega, en qué Ajá, estaciones del año. ajá. Un equipo de químicos que mide el pH, que mide las variables químicas, Sí. los iones y demás. Un equipo de físicos que cheque las variables meteorológicas, el clima, el viento, la Ujú, humedad, el ujú, calor. ujú, Un equipo genómico, un equipo de gente que investigue si esa planta ya les funciona en el genoma ujú. y vamos a investigar qué genes tienen Ok, para poder saber qué genes se prenden o se apagan cuando cambia las condiciones ok. de vida de esa planta. O también el químico que se le aplica. Y un equipo de logística y un Ajá, equipo de finanzas. ajá. Entonces, dividimos eso, estos niños que son de preparatoria, e increíblemente hacen cosas muy suaves. Y Wow, eso es fomentar el pensamiento crítico. Y el ok. objetivo es buscar problemas locales Ujú, para encontrarle soluciones multidisciplinarias que sean factibles, que ok. no sean ciencia ficción. No, en el mundo ideal debería ser que flote, no, no, no. Con nuestros recursos, con nuestro poco dinero, Reales. ¿qué podemos hacer? Ujú, ujú, Entonces, eso es para mí, es ujú. fomentar el pensamiento Ok. crítico. Y no permitir que te impongan verdades. Que alguien Ujú, te diga, esta es la verdad y es incuestionable. Ya sea un sistema político, religioso, moral, que diga, esto es lo que debes. No. ujú. Cuestionar siempre todos sus valores. ¿Cómo sabes que esto es verdad? Sí, Y buscar evidencias. sobre Y todo. la otra, hacerlo en Ujú, ambientes que sean psicológicamente seguros. ujú. Porque cuando yo entré a medicina me llevé la sorpresa de que el modo de enseñar era ridiculizar al estudiante e intimidar Ay, y hacerlo no. sentir mal. No, pues no. Yo había estudiado ingeniería No te antes dan ganas de y así de sabía estudiar. que la escuela es Ujú, dura, ujú, pero en medicina ujú. la violencia es sistemática y está normalizada. Y cuando acabé medicina dije, ¿esto es, así es la medicina? Cuando tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, en la Ujú. UCSD, me dieron clases médicos de talla grande. Sí, Francis sí. Crick, premio Nobel de Medicina, me dio clases. Wow. Doctor Chen me dio clases que tuvo la medalla nacional de la ciencia. Entonces, y ellos eran personas que no iban con bata blanca, con corbata, eran personas muy humildes, Muy sencillo. muy sencillas, iban en camiseta a las clases. El doctor Su Chen es médico excelso de Taiwán, el jefe del plantel de bioingeniería, llegaba en camisa y te hablaba de cosas con mucha tranquilidad. Muy humanos. Y él sabía todo. Cuando le preguntabas cosas, él sabía los experimentos. Yo hablaba sobre un capítulo de fisiología y te decía, este experimento salió mal por esto. ¿Cómo sabe? Yo estuve ahí. Ay, ok. Ah, Esta persona falló en esto. ¿Cómo sabe? Porque yo revisé ese artículo. Entonces, hay un montón de cosas y wow. no usaban la violencia como método. Eran muy exigentes. Ridiculizarte, no. No terrible. Entonces, mi filosofía de vida es, vamos a tratar de que las nuevas generaciones de médicos no sufran maltrato en su carrera Sí, si no, pues no te da el durante su interés. formación como estudiante y Ujú, no se diga durante el internado ujú. y peor durante la residencia. O Sí, sea, muy pesado. cuando estuve subdirector aquí en la Escuela de Medicina, durante ese periodo, 6 estudiantes se dieron de baja en internado a Ah, los pocos días y 2 intentaron suicidar. O sea, de ese tamaño por es. el estrés que les Por el provocaba. estrés brutal que han sometido. No había necesidad de hacer eso. No, no. Pero la gente que educa aquí, algunas personas que educan aquí en escuelas privadas creen que esa es la manera correcta de educar. No, pues no. Y creen que exigiendo de esa manera y humillándolos es como aprenden. No es cierto. No, no. Yo he estado en Ujú. lugares del mundo con altísimo nivel de ciencia y no se utiliza ese nivel.
No de tiene por violencia. qué. No tiene por qué. No, 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 en ningún Entonces, cuando yo aspecto. digo ambientes psicológicamente seguros, Ajá, me refiero a que la gente tenga oportunidad de equivocarse. sí, Que se equivoque en un maniquí, no con ajá. un paciente. Exacto, Que sí. se equivoque en una sala de simulación. Ujú, Y allí el error es bienvenido ujú, y hasta es fomentado, ujú, porque en base al error uno aprende. ujú, exacto. Y cuando digo en ambientes que sean de atención humana, Ujú, la atención humana yo la tenía como una maraña en mi cabeza. Pero hace un mes ujú, fue el simposio de medicina de la Universidad Iberoamericana. ujú, Van a abrir medicina en Ibero. E hicieron un simposio. ujú, Y cuando vi la talla de la gente que iba a hablar, dije, no es posible. Va a abrir Julio Frank, ujú, antiguo secretario de Salud de México. Va a ujú. venir el director del Instituto Nacional de Salud Pública. Va a venir el doctor Ruelas, que fue presidente de la Academia Nacional de Medicina Ujú, y secretario del Consejo de Salud General de México. ujú, Dije, yo quiero oírlos hablar. ujú. Y me senté y escuché a Alfonso Ruelas, al doctor Ruelas, hablar sobre lo que se llama certificación y atención humana en salud. Y ahí me di cuenta que había todo un movimiento para evitar la violencia en contra de los médicos y en contra de los familiares y los pacientes. Ok. Y que él había hecho una certificación de atención humana. Ujú, Lo había hecho con el Instituto Nacional de Salud Pública, con médicos y con ujú, doctores en salud pública, ujú. para poder cambiar la manera en cómo se da atención médica en los hospitales. Y cuando descubrí estaba tan contento que llegué y le dije al doctor Artesarán, el presidente del consejo, Sí, sí, de doctor, acuerdo. necesitamos certificarnos, que la Cruz Roja certifique como hospital y como cuerpo de socorros en esta certificación de atención humana. Dime en qué consiste. Ok. ¿Puedes conseguir una entrevista con el doctor? Sí, la consigues por Zoom. Acabo la entrevista y digo, sí, vamos a hacer eso. La Ok. semana que entra, el martes, comenzamos. Va a Wow. ser un esfuerzo de 1 año y medio Sí. para certificar a la Cruz Roja Ujú. en atención humana. Y eso va a implicar un Ganadísimo. cambio revolucionario Claro que en sí. la manera en cómo se trata al paciente, Sí. a sus familiares, Ajá. a los empleados Sí. y a los becarios y al personal de intendencia. Ujú, O sea, recordar, todos somos humanos, todos merecemos respeto, ujú. tenemos que dar empatía para este que está sufriendo y hay que hacerlo de una manera Sí. activa y que sea medible. Sí, estás sufriendo por lo que te le está pasando a tu Pues paciente. sí, Estás sufriendo por el trato que te dan, o sea, pues, por la bien te- incertidumbre de no mm, recibir información, sí. porque no tienes dinero para pagar el tratamiento. No, O sí. sea, está bien terrible. O sea, Ujú, sí, claro. entonces, cuando dije al final de mis objetivos de vida que Ujú, decía, ambiente psicología seguro se refiere a eso, ujú, con atención humana me refiero a ese asunto que descubrí hace un mes ujú, y que ujú. hoy soy el principal promotor de eso. Principal. Quiero sentarme a partir del Sí. próximo martes como alumno Ujú. para poder aprender cómo se hace una certificación de atención humana en una entidad de salud, para hacerlo en todos los lugares posibles. Sí, claro, y aparte de una de sus misiones es que busca usted mejorar la calidad de vida a nivel individual Sí, o sea, de la gente y que se dedica a colectivo, esto, ¿sí? la gente que se dedica a salvar. Ujú, ¿Quién ayuda al que ayuda? O sea, ¿quién ayuda ujú, al médico? ¿Quién ayuda ujú, al socorrista? ujú, O sea, darles atención a ellos. ujú, Y la otra, que la gente que está en sus manos, ujú. que también tomamos en cuenta que a veces puede ser expuesta a riesgos innecesarios. Si tú pones a un paciente a que sea atendido por un médico cansado o agotado, lo expones a un riesgo innecesario. Sí, Imagínate, tienes un médico que no ha dormido en 36 o 48 sí, horas, claro. que te quiere atender. Sus facultades mentales y motrices están afectadas. Hacer que una persona El sea atendida por un esfuerzo. médico cansado es un Sí, riesgo al que no debe someter a un paciente. sí. Y alguna vez pensé, ¿por qué los médicos becarios, por qué no tienen una camiseta que diga, no he dormido durante 36 horas, ¿quieres que te atienda? A ver qué dice el paciente, a ver qué dice el familiar. ¿Quieres que te atienda una persona que no ha dormido 48 horas o que no ha comido? Y que Sí, no ha dormido y no ha comido porque lo maltrata su jefe, cuando pudo no haber sido eso. Necesitamos cambiar esto. O sea, lo que yo veo que los dos grandes cambios que yo veo es conseguir mejores maestros, ujú. humanizar la atención. La humanización. Así Usted como, acaba de decir, la es así humanización. como que sería un sueño. Ujú, Tecnológicamente hay un montón de cosas que me gustaría ver, ¿no? Pero ujú. así a cosas de sociedad sería esas cosas. Y sobre todo la humanización. Sí, Nos hace falta mucho ser más humanos a sí, sí, todos. sí. Algo que Y me gustó de la Universidad Iberoamericana fue que ellos lo dijeron así explícitamente. Queremos hacer médicos con enfoque humanista. ujú, Y lo pusieron en su misión. O sea, esto está interesante. sí, Necesitamos que todas las escuelas de medicina tengan sí, que en su misión y visión sí. diga esa parte. Tanto el doctor que esté en óptimas condiciones para Sí, tener un paciente y un paciente que se sienta que la atención que le están dando pues es humana, que se escucha. que sea escuchada. Cuando tengas tiempo, hay un podcast como los tuyos que quieras escuchar. Ajá, Se llama Podcast de Causa. ok, Causa es la certificación de atención humana en salud. ajá,
como 19 podcasts del Ajá. Dr. Ruelas. Escúchalos. Ok, claro que sí. Están bien interesantes. Lo voy a Su ver, sí. esfuerzo es cómo detectamos los errores en la atención médica humana en los hospitales, cómo Ujú. la medimos y cómo la corregimos. Ok. Está bien. El doctor es de nombre Doctor Enrique Ruelas. Enrique Ruelas. Ya voy con el nombre. Alfonso Enrique. Creo que es Enrique Ruelas. Ok. Pues acá esta Ajá. cosa para buscar. Entonces, escúchalos porque si hay un podcast que debes escuchar. Yo cuando oí la conferencia del doctor, Sí. realmente dije, tengo que escucharlos. Y escuché uno y no pude dejar de oírlos hasta, Y sí, hasta que oí todos. es que los escucho todos. Y ahorita las últimas 2 semanas los vuelvo a escuchar. Ujú. Así de fácil. Enrique Sí. Ruelas. Está. Enrique Ruelas. Causa. Ajá. Causa. Y a la gente que está oyendo este podcast, Claro que sí. aparte de oírme a mí, creo que hay cosas mejores que pueden oír. Es Causa. Ok. Certificación de Atención Humana en Salud por el doctor Claro que sí. Enrique Ruelas. Sí, para todos los que atienden precisamente sobre la atención al Sí, paciente sí, sí. y sobre todos Sí, sí, sí. el gran aprendizaje y el Sí. gran conocimiento que tienen los doctores, Mira, el título del capítulo dice, el poder de reconocer un error. el poder reconocer un error. Ok. Es un poder que los médicos no tenemos. Ajá. ¿Cuántas veces has oído tú a un médico que diga, me equivoqué? No. Que diga, no sé. Ok. Somos entrenados para que eso sea inadecuado. Ok. Para creer que reconocer un error está mal. Pero pues son Y eso personas. implica que los ocultemos. Pero Y son eso implica que personas. no Ajá. resolvamos sistemáticamente. Ajá. Son personas. Sí. Todos nos equivocamos. Todos tenemos en el momento Otro un capítulo error. se llama Burnout y una tormenta de nieve. Sí. El otro se llama Médicos y Robots. Ujú. Cómo la inteligencia artificial va a cambiar el diagnóstico en los Definitivamente, próximos años. y nada más en los doctores, en todas Sí, las áreas ha cambiado sí. mucho El poder de la enfermedad. palabra. Cómo lo que tú dices como médico Sí, afecta y lastima a una persona, sí, aunque tú no quieras. sí. También, como dices las cosas, Ajá, los residentes de marzo. ujú, Cada mes de marzo en México ujú. aumenta la mortalidad ¿Y por qué? ¿El por qué? porque cambian los residentes. Ajá, Entran médicos, residentes nuevos. ujú. Así como que Dices, oye, ¿cómo está? Doctor, ¿y usted busca crear un ámbitos sobre todo psicológicos, educacionalmente seguros que promuevan la atención humana? ¿Qué elementos considera esenciales para construir y mantener estos ambientes? y está complicado. O sea, requiere a nivel personal que tengas empatía, Ujú, que tengas empatía por el otro y por el sufrimiento del otro, pero que lo manifiestes, ¿no? Porque la empatía es un valor, no es una acción. Entonces, la acción y sería que debemos de ser empáticos. sí, pero las acciones son, la empatía es un valor, pero ¿cómo, Ajá, cómo se manifiesta la empatía? Eso lo aprendí en el curso de causa. okey, Se manifiesta escuchando, ajá, escuchando con atención a la okey, persona, okey, explicando en el lenguaje que lo pueden entender, viendo a la persona a los ojos, okey, sonriendo a las personas, ajá. dándole una información honesta sobre lo que realmente está pasando. No que la haga sentir bien, Sí, sí, sí. sino que tal cual, o Una sea, persona honesta, pero con atendiendo y sobre todo contextualizada al marco social de esa persona educativa. ujú, No decir palabras que no va a entender, esa ser sino coloquial. explicar de manera sencilla lo que tiene. Ajá, sí, Mira, lo que sí, tiene tu mamá es esto, el pronóstico es esto, lo que vamos a hacer es esto. Y darle información. ujú. La principal queja que tienen los pacientes de los médicos es que no les proporcionan información. Sí, Entra un definitivamente. paciente en un hospital Ujú, y ocurre un periodo de silencio por horas y a veces sí, por días, ujú, y en el COVID por semanas, mm, en el que no sabías qué pasaba ujú, con tu paciente. ¿Qué trabajo les cuesta decir? exactamente. O sea, pero tenemos que entrenarlos. O sea, un médico tiene que ser entrenado. Ujú. Yo quiero ser empático, ¿ok? Tenemos que entrenarle para procesar. Entonces nos falta mucho para No, que los no, no doctores es, no sean es mucho, es nomás enfocar nuestra atención a otras cosas que hayamos puesto poca atención, okey, que es el trato humano del paciente. ujú. No sé mucho de esto porque voy a aprender en las próximas semanas, ¿no? Entonces estoy así ansioso porque este próximo martes comencemos con el curso Okey, y voy a aprender un montón de cosas. Y lo que ujú, quiero es ponerlas en práctica. A mí me queda ser alumno. ajá, El haber estudiado tantas carreras, mi ujú. posición de confort es en la posición de aprender. Sí, claro, Sí enseño cosas, pero no me gusta mucho enseñar, me gusta más aprender. ajá, Entonces, como voy a estar en posición de confort, que es aprender, ajá. pues voy a estar bien contento. Y sobre todo porque veo que estoy aprendiendo algo que es muy útil Y lo vamos a invitar y después, necesario. posteriormente, para que nos platique Sí. qué fue lo nuevo que aprendió. Está interesante. Y también sería importante invitar a más gente que sea cómplice de esto. Cómplice me Claro. refiero que forme parte del movimiento este, ¿no? Sí,
Porque sí. parte de este taller implica conocer gente que sean líderes de atención humana en cada lugar. Ujú, Porque hay gente que sobresale porque sí es humana. ujú. Sí, Y a esa claro. gente hay que darle reconocimiento Ujú, y hay que darle herramientas. Y a la gente que no es humana hay que ujú, explicar las cosas y explicarle cómo usar. ujú. Y después hay que medir que lo haga. Sí, es verdad, definitivamente. Buscar esa, y lo que usted lleva, va a tener esos conocimientos nuevos, nos va a venir a compartir, vamos a que la audiencia escuche los conocimientos que hay todavía para Ujú. aprender. Y, Ahí te recomendaría que hablaras con Enrique Ruelas. ok, Él es el jefe de jefes. ok. Yo he visto currículos impresionantes. El más impresionante que he visto es el de Enrique Ruelas. No Ah, manches. O sea, y es una persona muy abierta. Yo te ok. digo que si lo contactas, te puedo su contacto, Ujú. te puede responder. Ah, Y puede hacer por Zoom. ajá, sí hacemos Sí, porque es la un- persona que por toda su vida ha dedicado a esto. Yo soy alumno de él. O sea, voy a ser alumno de él. Él es la persona que podría darte la versión más fina de esto. Sí. Nosotros encantados porque de eso se trata, de Sí, conocer precisamente lo que abarca todo esto que para muchos es desconocido, incluso para nosotros. sí, Entonces, toda la información que se busca y que recibimos es de gran importancia porque nos ayuda a todos. sí. Porque esto es precisamente, no es para mí, para usted, para ellos, es para todos los que nos oyen y nos escuchan. Sí. Que, Pues cuando pongo que mi prioridad es colaborar con la gente joven ujú, para que haga cosas. Porque yo, usted puede que tienes un margen de vida finito, ¿no? sí, Y es cómo puedo trascender. Pues trascender haciendo que las próximas generaciones trabajen por algo que les guste y si es el bien exacto. común, mejor. Exacto, También. Entonces, definitivamente. Doctor, ya para finalizar, porque preguntas no tenemos, ¿verdad? Porque estamos aquí. Para finalizar esta charla que nos ha dejado muy nutrido de información, que esto no termina aquí porque lo vamos a invitar nuevamente y las veces que sean necesarias, porque usted tiene mucha información que nos puede brindar que no conocemos, ujú, porque no hay la oportunidad. Entonces queremos invitarlo más ocasiones, que venga y nos platique sobre estos procesos, sobre lo que usted está aprendiendo y sobre lo que está compartiendo con los demás en el área prehospitalaria, en el área de bomberos, en el área de Cruz Roja, ujú, en los conocimientos que está impartiendo. A nosotros nos encantaría, doctor Vera, porque dada su visión integral sobre la ingeniería, la medicina, la biología sintética, su profunda misión de que es impulsar a las futuras generaciones. ¿Qué mensaje final le gustaría dejar a nuestros oyentes, especialmente a aquellos jóvenes que buscan hacer una diferencia positiva en el mundo? Pues yo creo que hablando así de lo que es enfocado este podcast, que es la atención médica, rescate y urgencias, es que la gente se una a ellos, pues, que haya Ujú, más gente haciendo eso. ujú, Porque a veces son pocos, ¿te das cuenta cuánta gente se dedica? Son poquita gente. ujú, Y yo he tenido un montón de trabajos. Yo he ujú, trabajado vendiendo tenis en sobre ruedas, he sido ingeniero en maquiladora, ingeniero ujú, de transmisiones en la XMO, ujú, he sido científico y médico, y mi ujú, trabajo más emocionante ujú, es haber sido rescatado. ujú, O sea, todos los demás trabajos son como trabajos menores. ujú. Una persona que es rescatador, o sea, tienes que salvar la vida de una persona en Sí, condiciones muy rápidas, decisiones muy rápidas, con decisiones muy adversas. Pues si a alguien le gustan los retos, el reto mayor es el rescate. Yo creo que había más gente que se diera la oportunidad de probar, de incursionar en esas áreas, ujú. para que se dé cuenta que puede hacer muchas cosas por el bien común, puede aprender, es muy emocionante, no es nada, no es algo que estés aburrido en tu casa moviendo el dedito, ¿no? La adrenalina. Estás hablando que estás en un ambiente lluvioso, en un barranco, con un Sí, carro que está sumergido, con personas vías que sí. puedes hablar, o sea, es realmente emocionante y útil además. Entonces, mi mensaje sería que se dieran la oportunidad de ver si esto les gusta. Ujú, Y si les gusta, pues tratar de contribuir a ello. Y hay diferentes etapas de tu vida, puedes contribuir en diferentes aspectos. Inicialmente podías estar ahí, pues después puedes llegar por fuera y después como empresario o como comerciante puedes ayudarlos. Siempre hay una manera de ayudar, ¿no? ujú, Para que hubiera mejor una más gente dedicada a esto. sí. Ese sería como mi mensaje final, ¿no? Se unan al movimiento este, de que haya más jóvenes dedicados a hacer cosas de emergencias médicas y rescate. Definitivamente, Sí, porque la ciudad crece sí, y se requiere, además, aparte, y sobre todo es muy bonito estar ayudando al prójimo.
en situaciones muy adversas. Sí, sí, sí. Y, y la satisfacción que te genera al momento Ujú. de salvar a una persona, Sí, y aunque no te dé las gracias, o sea, sí, eso es lo de menos. Lo importante es que sí, sí, sí. la has rescatado viva, que va a ir a una atención prehospitalaria, va a ir a una atención que le van a brindar, pero cumpliste tú el primer papel, que fue rescatarlo. Sí. Y hay gente a la que está en estos ambientes y no les gusta. Y está bien también. O sea, esto no es para todos. Ujú, Pero esa gente que estuvo ahí ya sabe lo ujú. que significa esto. Y cuando llegan a pedirle apoyo o le piden ayuda, de manera rápida es porque van a cooperar. Te das Exacto. cuenta que hay gente que le pides cosas y no te cuestiona. Ujú. Hay gente que tienes que explicarle un montón de cosas. Mira, queremos hacer esto. Y ya que le cae el 20 ya te ayuda. Ah, ok. Pero ese tipo de cosas no tiene así como algo negativo. Pues estás Ujú, hablando de ujú. juntar recursos materiales y humanos para el bien común. Entonces, a Definitivamente. lo mejor si no te gusta ver sangre entonces no te gustan las emergencias, pues apoyar a que eso pueda, a que otras gentes lo hagan a través de ti. Exacto, y tú puedes apoyar en alguna otra actividad que no requieras estar físicamente y presentemente ahí, pero puedo estar apoyando Sí, cerca, pero puedes apoyar, o sea, y todo el apoyo es bienvenido. pues, Mientras más sean, pues más, más el recurso humano, pues más puedes salvar una vida sí, y también puedes hacer un rescate y puedes ayudar al prójimo, puedes ayudar a la ciudadanía. Con un granito de arena, con un mensaje, con algo puedes ayudar, sí, sí, definitivamente. Y siempre y cuando pues que se unan. sí. Doctor, ahora sí que nos ha dejado tanta información, doctor, para poderla, que todos nuestros oyentes la escuchen. Y nos sentimos muy honrados, todo el equipo de Guardianes Sin Filtro, la Susi, ya se fue nuestro productor, Rito, Les, Blanca, su servidor, nos sentimos muy honrados al recibirlo usted, que se haya tomado su valioso tiempo en venir aquí con nosotros, compartirnos eh, toda estos conocimientos que para nosotros es ajeno, no estamos empapados de ellos, y escucharlo y sobre todo para un bien que son las emergencias médicas. Nos sentimos muy honrados en venir, le agradecemos y gracias por ser usted un verdadero guardián, doctor, y estar con sus conocimientos ayudando a la ciudadanía y ayudando también a todos los que nos ayudan a nosotros. Le agradecemos mucho su presencia, doctor. Pero gracias por la invitación y aquí estás muy feliz haciendo esto. Y también hay que escuchar más voces, hay que Sí, escuchar un montón de voces, así como que la lista es larga, tienes material para años. sí, Aquí tenemos en tu programa, sí, hay mucha sí, gente que hay que escuchar. y es especialmente eso, porque es fantástico este mundo. Hay tanta gente tan valiosa que van a estar aquí sentados también, platicándonos precisamente este bonito profesión, el ayudar, esta bonita acciones que hacen y que usted lo vamos a volver a invitar nuevamente porque hay mucho de qué hablar y además por todo lo que tenemos de usted que lo consideran su mentor, lo consideran el padre de las emergencias médicas, atención prehospitalaria. Esos bonitos mensajes que yo estuve viendo, o sea, es muy bonito y es un honor. Sí, y lo mejor es que la generación que sigue me superó a mí. Supera al maestro. Sí, qué suave, ¿no? A veces Sí. hay gente que no quiere eso, no, guarda mis secretos para que nadie lo sepa. No, ahí está toda la información. Y ver que algunas fueron tus alumnos, ahora son tus maestros. Yo me he sentado Ujú. a escuchar clases de mis alumnos. Así, Pero vea, de ahí bien bien. suave, así como que, Sí, pero mira que es el ejemplo usted. sí, Usted era como que los impulsara a seguir ese sí, caminito y mire ahora. sí. Y orgulloso debe de estar usted. Sí, muy feliz. Bueno, a veces la palabra orgullo a veces me cuesta trabajo metabolizarla, pero más me gusta la palabra felicidad. Gratificante, Felicidad, felicidad. felicidad, sí, sí, Sí. sí. Ay, doctor, pues nosotros estamos encantados de tenerlo aquí, que usted haya tomado este tiempo. Le agradecemos mucho en nombre de todo Guardianes Sin Filtro. Las agradecemos. Mi nombre es Karen Michelle. Ya nos vamos a despedir, doctor. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Recuerden compartir, darles like, escúchenos por nuestras plataformas y nos escuchamos próximamente. Nos despedimos, doctor. Hasta luego. Hasta luego.